Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al segundo día de conferencias en la 9ª Cátedra de Economía del Caribe, los aportes y retos de la economía en la pospandemia, organizada por el Departamento de Economía de la Universidad del Norte. A continuación, saludamos muy especialmente en esta mañana al decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, Alberto de Castro, al director del Departamento de Economía, Alexander Villarraga, y a todos los invitados, nuestros conferencistas, profesores, estudiantes e invitados especiales que hoy nos acompañan. De esta manera, iniciamos la segunda sesión de conferencias bajo el tema El aporte de los economistas en diferentes sectores. La presentación de esta sesión está a cargo del decano de la División de Humanidades, el doctor Alberto de Castro. Adelante. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, personas que nos acompañan presencial y virtualmente. Damos muchísimas gracias a nuestros panelistas por la invitación, muy especialmente a los estudiantes que han ayudado a organizar este evento y a los profesores, obviamente del Departamento de Economía, que lo han hecho posible. Tenemos hoy en día un tema muy importante que tocar aquí, ¿no? En la nueva versión de la Cátedra de Economía que se organiza anualmente aquí en el departamento. Como bien ya nos acaban de decir, el tema de hoy es el aporte de los economistas en diferentes sectores. Y el decir el aporte en diferentes sectores nos pone un tremendo compromiso profesional y social. Quiero nombrar algunos pequeños elementos o variables más bien con las que nosotros tenemos que debemos estar muy atentos para poder lidiar con algunos retos que a mí me parece que tiene la economía hoy en día. Estamos situados en una de las regiones más desiguales del continente y según estudios del mundo. Y el tema de la desigualdad nos trae muchísimas cosas a colación. La podemos entender de muchas maneras. Desigualdad monetaria, desigualdad del ingreso, de la riqueza, desigualdad en cuanto al acceso a ciertos servicios y recursos, el acceso al poder político o incluso las diferencias de género tan importantes hoy en día. Este tema de la desigualdad, ¿por qué lo traigo? Porque en una sociedad muy desigual, donde los recursos, donde los servicios no se puedan acceder de forma equitativa, progresiva y lentamente, de forma macro, es decir, de forma social, se van generando fenómenos caracterizados, entre otras, como la violencia. Si nosotros tenemos en cuenta entonces una sociedad violenta, tenemos que saber que la violencia es el último recurso que tenemos los seres humanos para tratar de defender de alguna forma aquello que consideramos valioso o importante. Si tú llegases a tu casa hoy en día y encuentras que alguien está violentando a un familiar tuyo y tratas de entrar en razón con esa persona y no puedes, probablemente recurrirás a la violencia para defender. Pero no fue intencional, por eso la ley lo va a proteger en defensa propia. Pero el hecho de que la violencia ya no se convierta en el último recurso, sino que esté muy a la mano del día, y si miran los índices y las estadísticas en los últimos años en Colombia, son preocupantes. Todos los problemas y las muertes por intolerancia en Colombia son miles y miles y se mantiene. Esa cifra no va decreciendo, al contrario. Entonces nos está mostrando que hay un problema social que aparentemente no tiene que ver con la economía, pero te está mostrando que es una sociedad apática, te está mostrando que es una sociedad que vive extremadamente insatisfecha y en algún grado bastante significativo frustrada. ¿Cuál es la relación? No solo entre pobreza y crecimiento económico, sino también entre una sociedad violenta y crecimiento económico. Es una pregunta que creo que es bastante importante, que sé que han abordado algunos economistas actualmente en Colombia, sé que a muchos le están prestando atención, porque el fenómeno de la violencia, por ejemplo, genera ciertos comportamientos que no podemos dejar de lado. Genera ciertos comportamientos que inciden obviamente en el comportamiento económico más macro. Esto probablemente puede mucho tener que ver con un elemento como la baja productividad. ¿Por qué traigo este elemento ahora?
quiero que nos salgamos un momento de la disciplina y vayamos al mundo actual. Estamos en un mundo caracterizado por la multiculturalidad y fenómenos incluso interculturales. Y un mundo multi e intercultural implica mayor acceso, implica mayor posibilidad de conocer, implica mayores opciones y posibilidades en la vida. Entonces vamos a tener personas de distintas culturas que comparten entre sí, con distintas perspectivas, con distintos comportamientos. Si nosotros no estamos en la capacidad de acceder a ese mundo con la disposición, actitudinalmente hablando, de poder recibir la diferencia, vamos a tener ciertos problemas serios. Miren los problemas de xenofobia hoy en el mundo. No se salva una sola región. Nosotros aquí en Colombia lo estamos viviendo, en Europa lo están viviendo, en Estados Unidos lo están viviendo, en muchísimas partes lo están viviendo. ¿Cómo repercute esto en el comportamiento económico? ¿Qué incidencias tiene esto? Es decir, ¿por qué traigo esto? Porque indistintamente de la profesión que uno ejerza, uno tiene que aprender a ubicarse en las características sociales y culturales del mundo, porque inciden directa, algunas indirectamente, en el comportamiento estudiado o que uno desea estudiar, ¿no? Este tema de la baja o de la alta productividad en este mundo multi e intercultural tiene muchísimo que ver con los comportamientos a nivel macro de la sociedad. Cómo nos comportamos, nos comportamos ante los desafíos, ante las amenazas de nuestra sociedad. Nos replegamos. Hay comportamientos que en algunos momentos incitan a la impulsividad, por ejemplo. En algunos momentos la persona o el grupo se contrae. No podemos dejar de lado que en este mundo, si queremos mejorar la productividad, en este mundo intercultural, la internacionalización es un fenómeno clave. Y si no sabemos lidiar con estos fenómenos inter y multiculturales, el tema de la productividad y la internacionalización va a ser un problema severo, si no lo está haciendo ya en algunas partes, ¿no? Esto me lleva, para sintetizar, a dos grandes retos que yo veo que puede tener la economía hoy en día en cuanto a los aportes a diferentes sectores en nuestra sociedad. Uno, comprender la interrelación de esos factores, no comprenderlos, pero también captar la interrelación entre ellos, aprender a mirar fenómenos sociales, políticos, económicos, sociológicos, económicos, psicológicos como un todo, es un tremendo reto hoy. El trabajo disciplinario sigue siendo necesario, pero el trabajo interdisciplinario cada día nos muestra que las fronteras entre el conocimiento se van difuminando cada vez más, ¿no? Y ahí tenemos que estar muy a la vanguardia. Y un segundo reto es, ante esta situación actual, cómo poder extender el bienestar a la población. ¿Cuáles son las políticas? ¿Cómo incidir en política pública para que nosotros desde la economía podamos generar acceso a ciertos servicios, por ejemplo, a ciertas sensaciones de satisfacción con el proyecto previsto? Cuando tocamos el concepto de bienestar, en últimas, si lo rasgamos y llegamos hasta el fondo, siempre vamos a encontrar la variable de satisfacción. ¿Somos capaces de aportarle ese índice de satisfacción? Creo que ese es el mayor reto que podemos tener hoy en día. Sin una sociedad saludable, estaremos poniendo pañitos de agua tibia y esa no es la idea, ¿no? Muy bien. Esa es una breve introducción, una breve reflexión que quería traer al inicio de hoy, pero el centro de hoy son nuestros panelistas y nuestros invitados. Y en el día de hoy, el segundo día de la cátedra, tenemos una serie de panelistas bastante interesantes bajo el tema del aporte de los economistas en diferentes sectores. El primero de ellos, el doctor Álvaro Riascos, que nos acompaña aquí. Él es PhD en Matemáticas Aplicadas del Instituto de Matemáticas Puras y actualmente es profesor asociado de la Universidad de los Andes. El profesor Riascos nos va a hablar sobre las imágenes satelitales, aprendizaje de máquinas y el impacto del bienestar en la inversión de la red vital terciaria. Doctor Riascos, bienvenido. Sí, como tú quieras. Como te sientas más cómodo. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias a ustedes
la facultad y el Departamento de Economía por la invitación. Realmente me alegra muchísimo estar aquí. Creo que es como mi segunda o tercera visita, tal vez, la segunda al Departamento de Economía, y pues realmente un placer venir a Barranquilla y haber estado pues este breve tiempo y poderme estar hoy con ustedes aquí. Buenísimo, muchas gracias. Yo quería entonces hablarles un poco sobre un proyecto reciente en el que llevamos trabajando unos 8 meses, casi 9 meses. Proyecto que creo pues que encierra una serie de competencias que me parece pues bonito. Es como espero de pronto haya muchos estudiantes de pronto viendo esta presentación, que vean cómo podemos hacer un trabajo, como decías ahora, Alberto, multidisciplinario, de mucha gente trabajando desde diferentes perspectivas. Aquí en esto hay economistas, matemáticos, científicos de computación, gente que hace minería de datos únicamente, gente que hace econometría pura, desarrollo económico, expertos en desarrollo económico. Es un proyecto grande y pues lo traje como un ejemplo de cómo podemos utilizar técnicas modernas más relacionadas con las ciencias de la computación, como son el aprendizaje de máquinas, cómo podemos utilizarlas para atacar y enriquecer el universo de metodologías que utilizamos diariamente en economía. Y pues esa ha sido como la motivación principal de este trabajo. Entonces, lo que vamos a hablar es de la red vial terciaria en el país y les vamos a hablar como, pues voy a hablar de la parte puramente metodológica, un poquito con reservas sobre las conclusiones, en la medida en que esto es un proyecto financiado por el Departamento de Planeación Nacional y pues aún está, digamos, por ser validados los informes finales, que pues realmente son por ahí en unos 15 días, ya son la última entrega que tenemos que hacer y pues después de su aprobación ya será un documento público. Siguiente, porfa. Entonces, no quiero pues entrar a darle agradecimiento a todo el mundo. Lo único que quiero que sepan es que, como mencionábamos ahora, la importancia de tener muchas disciplinas puede realmente generar un conocimiento diferente. Y creo que este es un ejemplo bueno de eso. Aquí hay como 15 personas, pueden ser unas 20 en total las que hemos trabajado en este proyecto. Desafortunadamente no está todo el apoyo administrativo que requiere esto. Esto es un proyecto conjunto, a propósito, olvidé decirlo, de la firma Quantil con Econometría S.A., que en unión temporal pues han desarrollado este proyecto. Entonces, podemos seguir. Aquí, como les digo, hay matemáticos y gente de ciencias de la computación, etcétera, economistas, hay de todo. Gente experta en sistemas de información geográfica, por ejemplo, que es uno de los temas principales que vamos a tratar. Entonces, ¿cuál es el propósito del proyecto? El propósito del proyecto es, por un lado, al final lo que queremos es tener una reconstrucción de las vías terciarias del país, que son estas vías que conectan principalmente veredas. Usualmente son vías pues, despavimentadas, de menos de 6 metros de ancho. Son vías pues, relativamente pequeñas y muchas veces en mal estado, pero son miles y miles de kilómetros los que existen en el país y en los que diferentes gobiernos han invertido billones de pesos buscando generar desarrollo en estas regiones apartadas del país. Entonces, primero, no existe en Colombia una cartografía donde se delimiten y se tengan bien representadas todas las vías terciarias del país. Ese es un primer reto. La idea era cómo contribuir a la creación de ese inventario de redes viales del país. Eso es el primer objetivo del proyecto. Segundo objetivo es, si es posible, identificar efectos en bienestar de este tipo de inversiones. Entonces, aquí bienestar va a ser muchísimas cosas. Tenemos 20 medidas de bienestar: valor agregado per cápita, área sembrada, área productividad de la tierra,
resultados en pruebas, saber de matemáticas, lectura, servicios públicos, alcantarillado, banda ancha, energía. Tenemos, bueno, son 20, algunas las voy a ir mencionando a lo largo del trabajo, pero teniendo como objetivo medir el impacto que estas inversiones han tenido sobre estas variables a nivel municipal, es el segundo gran objetivo del proyecto. Es decir, queremos saber las inversiones en las vías terciarias realmente han ayudado a mejorar el bienestar de la población beneficiaria. Esa es la segunda pregunta clave. Y para hacer eso, entonces, tenemos que resolver 3 grandes tareas. Ese es el proyecto. Las 3 grandes tareas es, primero, pues, construir una base de datos de inversiones. Esa también, por obvio que parezca, pues no es tan sencilla. Digamos, no existe una base de datos en Colombia que diga, en este municipio se invirtió esto y la vía va de aquí a acá y lo que se hizo fue una rehabilitación de la vía o se hizo una pavimentación o fue un mantenimiento y el kilometraje es este. Eso no existe como tal. Entonces, tenemos que ir a SECOP y en SECOP 1 y SECOP 2, en principio están todos los contratos que se han ejecutado de inversiones en cualquier cosa, contratación pública, pero en particular hay que identificar aquellos que son de vías terciarias. Eso tampoco existe como tal. Digamos, uno entra a SECOP y pues cuáles son de vías terciarias, es algo que uno le toca buscar y no es tan trivial porque en la parte que se puede identificar qué tipo de inversión es en un texto que es libre. Y como tal, lo que toca hacer es un análisis de texto para poder extraer exactamente cuáles son los contratos que hablan de vías terciarias. Entonces, lo primero es construir una base de datos de inversiones y para esto tenemos que hacer un ejercicio de análisis de texto que tuvimos 2 personas dedicadas en minería de texto, dedicadas exclusivamente a eso, junto con un asesor que nos decía qué era lo importante de los textos para uno enfocarse. Lo segundo es la reconstrucción del mapa. Ese mapa Planeación Nacional ha avanzado enormemente con sus analistas y técnicos y expertos en sistemas de información geográfica, pero nosotros entramos a complementar lo que ellos hacían y aquí hay una parte muy bonita del uso de aprendizaje de máquinas para facilitar este proceso. Entonces, por un lado tenemos unos modelos que nosotros entrenamos con el análisis previo que ha hecho los investigadores de Planeación Nacional con algunos departamentos de Colombia. En particular tomamos Boyacá y Boyacá tenemos una cartografía bastante precisa, un trabajo muy detallado manual de cuáles son las vías terciarias y nosotros entrenamos unos modelos usando imágenes satelitales para que hagan una predicción o ajusten de la mejor forma esa red vial terciaria de Boyacá. Ese modelo, después vamos a las imágenes satelitales de Antioquia y de Cundinamarca y lo usamos para hacer unas predicciones de cuál debería de ser, de dónde pasa la red vial terciaria en Antioquia y Cundinamarca. Eso, por supuesto, pasa con una cantidad de errores, pero el trabajo que hay que hacer, el postprocesamiento que hay que hacer posteriormente a haber hecho esa predicción usando modelos, pues es mucho menos que comenzar con el mapa de Antioquia o de Cundinamarca y comenzar a trazar las vías terciarias. Entonces, realmente es una ayuda enorme para las personas que están elaborando estos mapas, primero tener un trazado inicial y después entrar manualmente a corregir lo que el modelo ha predicho como una vía. Este trabajo entonces es súper intensivo, computacionalmente, mano de obra, por lo menos 10 personas. Olvidé decir que nuestro aliado para la parte de sistemas de información geográfica es una firma que se llama GeoStudio. GeoStudio tuvo más o menos 10 personas haciendo el trazado
de apenas 2 departamentos para que quedara correcto. Y tiene una parte, esta es la parte que tiene que ver con sistemas de información geográfica, y la parte con aprendizaje de máquina la hicimos nosotros, y son unos modelos de redes neuronales profundas que, una vez entrenados, pues nos permitieron hacer unas predicciones razonables de por dónde pasaban las vías terciarias. Con esto juntamos dos componentes, y el tercer gran componente al que juntamos estas cosas es un panel de inversiones. Las inversiones vienen de la primera parte, las características de las vías, ya les voy a decir cuáles son, vienen de la segunda parte, y en la tercera parte tenemos registros administrativos de medidas de bienestar de todos los municipios de Colombia. Entonces, educación, cobertura de servicios públicos, salud, mortalidad infantil, mortalidad en general, todo eso lo tomamos de bases de datos que tiene el DANE y que son históricas además, nos permiten construir un panel, y ya con estas 3 componentes completas, pues estamos listos para hacer un poquito de econometría. En la econometría también podemos, además de hacer lo tradicional y pues técnicamente muy interesante que se hace en economía, pues la idea es que en principio podemos enriquecer esas técnicas utilizando también técnicas de aprendizaje de máquinas. Entonces, ¿podemos seguir? Voy a hablar entonces un poquito de cada uno de estos 3 elementos, metodológicamente, cómo funcionan. Como les dije, las bases de datos son SECOP 1 y SECOP 2. Tenemos que extraer las inversiones, el valor de las inversiones y los contratos que tienen que ver con inversiones en redes viales terciarias. Esto es un ejemplo típico de lo que uno encuentra en esta base de datos. Esto tiene 300.000, digamos, contratos que son de interés. Este es un ejemplo típico del texto que uno encuentra en el objeto del contrato, que es de donde uno puede identificar si el contrato tiene que ver con red vial terciaria. Entonces, estas palabras son la clave para uno determinar el tipo de intervención. La vereda nos permite identificar qué municipio corresponde la inversión, y pues ese trabajo es un trabajo de expresiones regulares, lo llamamos en minería de texto, que haciendo búsquedas muy detalladas, usando reglas y muy extensas, logramos identificar que, por ejemplo, esto es un contrato que nos interesa. En ese contrato, pues, se buscaron palabras como vías, palabras como terciarias, y con base en eso es que vamos construyendo el inventario de inversiones. En este caso en particular, no solamente tenemos que sacar el municipio, el tipo de intervención, sino también los valores, si hubo adiciones, etcétera, que son campos que no necesariamente están en esta parte, sino que están ya estructurados en otra parte de la base de datos. Entonces, pues el trabajo es detalladísimo y pues requiere mucho tiempo, correcciones y correcciones, para terminar uno con todas las inversiones que uno detecta en SECOP 1 y SECOP 2. ¿Podemos seguir? Bueno, el segundo componente tiene que ver con la reconstrucción del mapa vial. Entonces, aquí la estrategia fue utilizar imágenes satelitales gratuitas. Estas imágenes satelitales son de la Agencia Espacial Europea, Sentinel-2. Para solamente Antioquia son 124 gigas, para Cundinamarca y Boyacá son más o menos 90 gigas. Estos son bases de datos grandes, pero requieren sus servidores para poder trabajar con esta información. Y lo que hicimos fue hacer un entrenamiento, porque para el caso de Boyacá teníamos la red vial demarcada, porque ya lo había hecho Planeación Nacional. Entrenamos unos modelos que me llevan de las imágenes satelitales a la red vial terciaria en Boyacá, y ese modelo lo usamos para hacer la predicción en Antioquia y Cundinamarca. ¿Podemos seguir? Esto es simplemente una idea de
¿Cuál es el tipo de análisis que uno hace? Esto tiene diferentes bandas espectrales. Estos son los satélites que uno utiliza. Aquí uno tiene 13 bandas para hacer el análisis. Y el modelito básicamente tiene que aprender de esa información de las imágenes satelitales y hacer predicciones píxel a píxel de dónde hay una vía y dónde no la hay. Es una predicción binaria. 1 si hay vía y 0 si no. Y los píxeles tienen tamaño hasta de 10 metros. Entonces uno puede hacer predicciones de, en estos 10 metros cuadrados, ¿pasa una vía o no pasa una vía? Y pues se necesitan a veces, de hecho, resoluciones relativamente altas, pueden no ser las mejores, porque se confunde mucho el algoritmo a veces. Entonces eso es todo un arte, saber cuál es la resolución precisa, y pues en definitiva es un entrenamiento que dura pues un resto de tiempo y requiere una capacidad de cómputo bien alta. ¿Podemos seguir? Bueno, el procesamiento como tal entonces de esas imágenes requiere una limpieza, que eso viene pues de las imágenes satelitales. El procesamiento como tal, que es la predicción que les hablé, ya les voy a hablar un poquitico del modelo que se utiliza. Y el postprocesamiento es esta gran cantidad de analistas que tienen que sentarse, tomar las imágenes que ha predicho el modelo y comenzar a hacer correcciones. Sigamos. Entonces, este es un modelo de redes neuronales profundas. Esta arquitectura se llama U-Net. Son unas redes convolucionales. Y esas redes convolucionales toman la imagen satelital, que es simplemente unas matrices con números, dependiendo de la banda espectral, pues son diferentes matrices y tienen unos numeritos que quieren decir la intensidad. Eso entra en el modelo. El modelo trata de pegarle a dónde están los píxeles ceros y unos de Boyacá. Uno entrena ese modelo y al final, pues cuando uno tiene un ajuste relativamente bueno, uno lo que hace es que lleva ese modelo y hace entonces la predicción de los demás departamentos, como les mencioné. Entonces, este es un modelo típico de aprendizaje profundo y la arquitectura, pues es también muy conocida, que se llama U-Net. Sigamos. Esta es la forma como típicamente funciona. En el entrenamiento, aquí se toma una imagen, un pedacito de Boyacá, se divide en unos píxeles donde uno ve que pasa una vía. Y esto, pues, como en todos los modelos de aprendizaje supervisado, se saca una muestra de entrenamiento, una muestra para hacer una validación, que es una calibración de algunos de los parámetros del modelo, y después se hace una muestra totalmente aparte, que es la muestra de prueba, y esa muestra lo que nos sirve es para saber qué tan bueno es el modelo para predecir en Boyacá. Entonces, básicamente, todos estos cuadritos son un 1, todos los que están por fuera son ceros, y el modelo tiene que aprender de las diferentes bandas espectrales de la imagen satelital para saber si aquí pone un 1 o pone un 0. Bien. Entonces, ¿podemos seguir? Esto es, por ejemplo, el input de Antioquia. Una vez entrenado el modelo, esto es una imagen satelital para Antioquia. Este es el modelo, hace una predicción de dónde debe estar. Entonces, ustedes imagínense una persona tratando de trazar por aquí la red vial terciaria, mientras que el modelo les da inmediatamente un primer trazado y este trazado ya se entra manualmente, se sobrepone la imagen con la predicción y se entra manualmente a completar y a corregir todo lo que está mal. Eso requiere mucho trabajo, pero haciéndolo así puede tardar fácilmente un departamento 6 semanas, 8 semanas para un experto dedicado exclusivamente a esto. Entonces, imagínense esto para todos los departamentos de Colombia. Entonces, por eso, y esto es usando un modelo. Si no usáramos un modelo, si no tuviéramos esto, sino que saltáramos directo de aquí, tratar de hacer este trazado, pues una persona se podría demorar, quién sabe, 3 meses o 4 meses tratando de hacer el trazado correcto. Bueno, podemos seguir.
Una vez uno tiene el trazado, uno puede hacer una serie de cosas interesantes sobre la red construida, que son básicamente explotar el hecho de que una red, al fin y al cabo, de vías es un grafo. Y como grafo, uno puede utilizar una serie de medidas que existen para caracterizar la estructura de grafo. Entonces hay cosas muy sencillas. Uno puede sacar pues, la totalidad de vías en kilómetros que existen en el municipio, o si no, la longitud como proporción del área, una especie de densidad. Pero, sigamos, hay otra serie de medidas que pueden ser interesantes. Ya como grafos, uno puede sacar cosas pues que son sencillas desde el punto de vista descriptivo de grafos, pero que nos podrían servir para caracterizar la vía y saber un poquito más sobre cómo meterla en un modelo econométrico, por ejemplo. Entonces uno puede sacar el número de componentes. Eso típicamente va a reflejar más de pronto errores en la construcción de la vía, porque uno esperaría que haya bastante conectividad. Pero ya hay otras cosas que pues sí son, digamos, más interesantes. Uno puede, por ejemplo, calcular qué tan central son unos nodos. La centralidad de los nodos la puede uno promediar para el municipio. Uno puede calcular qué tan compacta es la vía desde el punto de vista de teoría de grafos. Entonces, pues estos son unas medidas sobre triángulos que se forman y pues cada que hay dos vértices, cuando hay necesariamente un tercer vértice. Esta medida de cohesión es una medida estándar en teoría de grafos. Se puede hacer a nivel global o se puede hacer nodo por nodo. Y de esta manera podemos seguir. Uno obtiene una caracterización de los nodos que más representativos son dentro de la vía, dentro de la red como tal. Entonces, este es el caso de la medida basada en betweenness, que es qué tan intrometido está un nodo dentro de la red. Y esta es una medida basada en, en cercanidad de los diferentes puntos desde cualquier otro punto de la red. Entonces, ustedes pueden ver que son caracterizaciones distintas y la idea es meter estas caracterizaciones como variables en un modelo de econométrico. Sigamos. Último paso es, pues primero fuimos y hicimos un barrido de bases de datos administrativas o del DANE que tengan información sobre el bienestar de los diferentes municipios. Entonces, por ejemplo, base de datos que tenga educación, índice multidimensional de pobreza, ese apenas existe para un año, entonces la dificultad de tener un panel, digamos, para todas las variables, pues lo tenemos que resolver haciendo un análisis econométrico en diferentes escenarios, donde hay estructura panel, donde hay un corte transversal o donde hay unos paneles más pequeñitos, pero bueno, eso es todo detalles de la econometría. Y al final tenemos 20 variables asociadas a bienestar relacionadas con producción, productividad, educación, servicios públicos y salud. Esas son como las grandes categorías. Juntamos municipio, inversiones, características de la red y medidas de bienestar. Y sigamos. Entonces, por último, tenemos un gran panel. El panel es de formas, digamos, de variables que son o información puramente estructurada que viene, como les digo, de registros administrativos, o la información que viene de nuestro análisis de texto, que nos permite imputar inversiones y tipo de intervención, si hubo adiciones o no hubo adiciones, todo ese tipo de cosas. Y por último, las características que vienen de geográficas o pues, del análisis del sistema de información geográfico. Entonces, al final, pues tenemos un panel que por sí solo es uno de los productos del trabajo que hemos realizado para la Planeación Nacional, porque pues es un panel pues, realmente con muchísimas cosas que ha costado mucho trabajo poderle imputar algunas de las variables que tiene. Y después nos planteamos la pregunta de cuál es el impacto que estas inversiones han tenido sobre esas variables de bienestar. Entonces ahí sí, este es el mundo de los economistas
donde la gente que hace evaluación de impacto pues tiene todo tipo de técnicas econométricas. Entonces, como tenemos un panel, hicimos unos modelos de primeras diferencias con rezagos en la intervención. Es un modelo distribuido de rezagos. Entonces, uno plantea esto, hace la estimación, pruebas de robustez, hace de todo y chequea la significancia de la variable inversión en redes terciarias. Esto para uno, el escenario principal funcionó muy bien. Para un escenario que tenemos solamente 14 departamentos, no tenemos un panel, tenemos solamente un corte transversal, hacemos simplemente mínimos cuadrados ordinarios, tratando de pues, controlar por exogeneidad de las variables, y pues el corte transversal nos ayuda. En algunos casos hacemos análisis de programas específicos, como programas del gobierno, digamos, que durante unos periodos han hecho unas inversiones considerables en ciertos municipios. Entonces, en esos casos podemos hacer diferencias en diferencias, como otra técnica econométrica para explotar esta información, y hacemos una cantidad de pruebas de robustez grande. Entonces, esto cierra el ciclo de todas las componentes que les he mencionado y podemos pasar. Entonces, ya a manera de conclusiones sobre este tema, de cómo usamos todas estas fuentes, estas tres componentes para obtener resultados, pues lo primero que yo quisiera resaltar, dado pues el interés que tenían en llamar la atención hacia los economistas que podemos enriquecer nuestras metodologías, es que ahora, hoy en día, las fuentes de información que podemos utilizar para nuestro trabajo como economistas son realmente muy variadas. Usamos textos que aparecen en todas partes, podemos utilizar sonidos, podemos utilizar imágenes, podemos utilizar en este caso imágenes satelitales. Realmente eso está disponible hoy en día gracias a que tenemos unas capacidades de cómputo enormes y tenemos unos algoritmos que nos permiten procesar eso, algoritmos que en su mayoría han sido desarrollados por los científicos de datos o la gente de ingeniería de sistemas junto con la gente de estadística. Entonces yo creo que eso es una noticia buenísima para nosotros. Tenemos muchos más problemas para resolver. Términos metodológicos, pues no solamente la construcción de la información como tal, como ustedes pudieron ver, eso fueron 6 meses simplemente construyendo la base de datos. Pero además de eso, incluso las técnicas tradicionales de evaluación de impacto, diferencias en diferencias, variables instrumentales, propensity score matching, todas esas cosas que ustedes seguramente ya han estudiado, todas ellas tienen versiones enriquecidas que utilizan algunas ideas de aprendizaje de máquinas. Por ejemplo, es muy común utilizar cualquiera de estos modelos de identificación de efectos causales y aumentar enormemente el número de variables a través de interacciones, poner cuánta variable se le ocurra a uno en el modelo de regresión y después hacer una selección de variables utilizando técnicas como lazo o técnicas pues, que son comunes en aprendizaje de máquinas. Entonces, incluso las metodologías mismas de econometría pues tienen una forma de enriquecerse con estas técnicas de minería de datos. Por último, bueno, ya les doy un mensaje sobre cuáles son las conclusiones generales de este trabajo, pero esto creo que empata con lo que comenzaste diciendo hoy, y es que aquí el trabajo es de una gente que realmente sabe de matemáticas o de computación. Los econometristas con los que trabajamos es realmente gente experta, pues son buenísimos y la gente, yo no entendía muy bien qué hacían, pero esa es su contribución al proyecto. La gente que hizo la parte puramente de texto, pues una gente muy fuerte programando reglas y pues todas estas reglas de programación que se llaman regex. Y por último, pues todo esto junto para tratar de dar respuesta a un problema de política pública, para lo cual pues el input, por ejemplo,
para la interpretación de los resultados de la gente que sabía de desarrollo económico y de desarrollo agrícola, pues fue fundamental. Nosotros no entendíamos muy bien cómo interpretar algunas de las cosas. Entonces, resultado final, ¿puedes seguir? Como les digo, pues no puedo dar muchos números ni nada que me comprometa porque estamos en la fase final del proyecto, pero si hay un mensaje clarísimo y hay, digamos, algunas cosas obvias, lo que importa es cuantificarlas. Entonces, por un lado, esta inversión tiene un impacto realmente muy positivo sobre el valor agregado de los municipios. 2, 3 años después de la inversión, el impacto es alto en el valor agregado de los municipios. Es increíble, este resultado es súper robusto. Todas las especificaciones econométricas daban mortalidad infantil decrece cuando hay inversiones. Algunas variables de educación dieron bastante bien, no en todas las regresiones, pero en general, digamos, esto es obvio que hay una historia detrás de cada una de estas cosas. No muy difícil de imaginarse realmente en ninguna de ellas. El caso de servicios públicos también. Ahí uno puede comenzar a cuestionar como problema de endogeneidad, por ejemplo, en el caso de inversiones en la red de electricidad. Muchas veces la red de electricidad va antes que la carretera, o si no, la carretera va antes que la red. Entonces, hay como un problema de simultaneidad que en ocasiones nos puede confundir, pero otros servicios públicos como banda ancha, por ejemplo, sí se ven beneficiados en general de esas inversiones. Y algunos efectos heterogéneos no tan obvios, que tienen que ver con cuando uno comienza a mirar el impacto a nivel de la categoría rural. Uno a veces observa que cerca de las grandes ciudades o grandes aglomeraciones, lo que se observa es que las inversiones terminan reduciendo el área sembrada de esas zonas, y uno lo que ve es un desplazamiento aparentemente de la producción agrícola como tal a zonas que son periféricas y muy distantes de esas zonas. Eso, digamos, que tiene toda una explicación en términos de reasignación de los factores de producción debido al costo de oportunidad de la utilización de la tierra para cultivar cerca a las grandes aglomeraciones. Algo que, digamos, que no era tan obvio desde el comienzo, pero que sale muy bonito en los datos. Entonces, ya la última, creo. Eso es lo que quería contarles. No sé si estuve a tiempo. ¿Sí? Y me da pena, porque sí que me ahogo, ¿no? La verdad, yo no había hablado en público así con el tapabocas. Muchísimas gracias, profesor Riascos. No se preocupe, que se entendió perfectamente. Bueno, muchísimas gracias al profesor Álvaro Riascos por su presentación, su contribución. Ahora a continuación nos acompaña el profesor Andrés Vargas. Él es doctor en Economía de Griffith University. Es el coordinador de la maestría en Economía y profesor de planta del Departamento de Economía de la Universidad del Norte. El profesor Vargas nos va a hablar sobre la economía y la biodiversidad. Voy a poner aquí el reloj para no pasarme. Saben que uno con el micrófono se emociona. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Juan y a los organizadores de la cátedra. Un saludo a todas las personas que están en línea. Muy complacido de compartir algunas ideas de lo que es mi área de investigación. No les voy a presentar un trabajo que haya hecho, sino como una reflexión alrededor de, oiga, por un lado tenemos la biodiversidad y uno se imagina que es el mundo de los biólogos, de los ecólogos, y aquí estamos los economistas, pero vamos a ver que hay una conexión más fuerte de la que uno en principio quisiera y que va más allá de las consideraciones estéticas sobre la naturaleza. ¿Listo? Siguiente, por favor. Dale, por favor. Bueno, lástima que las imágenes no se ven tan nítidas como quisiera. Esto es la Ciénaga
de Zapatosa, acá en el Caribe colombiano. Sigue, por favor. Bueno, entonces voy a empezar, digamos, un poco con la historia recurrente sobre Colombia, pero es una historia muy importante. Y nosotros hablamos de biodiversidad y Colombia es un país muy rico. Y realmente el término apropiado para describir a Colombia en esos términos es megadiversidad. Y si le quieren colocar un adjetivo, exuberancia. Vamos, lo que se observa, lo que se encuentra, lo que se experimenta acá es realmente exuberancia. En Colombia se tienen registradas 543 especies de mamíferos, 1954 de aves. Bueno, ahí están los números. Quizás muchos han escuchado hablar del tema de aves, ¿cierto? Primer país con más orquídeas, más aves. Entonces la industria del aviturismo es una industria muy grande en este país, entonces empieza a meter la economía por esos lados. Entonces, en últimas, Colombia es un país con una diversidad impresionante y todos los que vienen de afuera pues se dan cuenta de eso. Ahí ustedes tienen el ranking, que esta vez es un ranking favorable, ¿no? A veces nos ponen en unos rankings que no quisiéramos vernos, pero este es un ranking en el que somos privilegiados de estar. Sigue, por favor. Bueno. Sin embargo, digamos, la historia que empieza a ponerse un poco turbia después de todo esto es que todo es un patrimonio natural que está en un declive y en un declive muy acelerado. Lo que está aquí graficado, que bueno, desafortunadamente no alcanza a verse bien, aquí tenemos diferentes grupos taxonómicos. Lo que está graficado es un índice que me dice lo que uno debe, digamos, lo que se espera en términos de extinción de especies. ¿Listo? El grado de amenaza de una especie, eso va desde que es una preocupación menor, que está casi amenazada, es vulnerable, está en peligro de extinción, está en peligro crítico de extinción, está extinta en la vida, en el mundo salvaje y solo quedan en los zoológicos y después ya ni en los zoológicos. Quizás tenemos algún material genético y podamos en el futuro empezar a hacer reconstrucciones como eventualmente se está empezando a hacer. Entonces lo que me indica este índice es, entre más abajo esté, quiere decir que hay un mayor número de especies que están haciendo ese salto en esas categorías de amenaza. ¿Sí? Entonces la proporción de especies que están pasando a categorías de amenaza es cada vez más alta y entonces las expectativas de extinción son cada vez más altas. ¿Listo? Y si hay un patrón como interesante en esta gráfica, bueno, el primero es todo va para abajo, que es malo en este caso. El segundo es que uno, si se pudiesen ver bien las fechas, pareciera ser un proceso que se acelera como desde finales de los 80s, ¿sí? Y muchos de estos fenómenos que tienen que ver con la degradación ambiental y como muchos otros fenómenos económicos y sociales están caracterizados por no linealidades. Todo parece ir bien y de un momento a otro está mal, ¿sí? Estos son fenómenos que tienen algunas de estas características, como que no pasa nada y después pasó de todo. ¿Listo? Y si uno dijera, bueno, ¿y cuál es la razón de todo esto, no? Entonces empieza siempre con los sospechosos de siempre, la presión antrópica, la forma como ocupamos el territorio, la forma como llevamos a cabo las actividades económicas, sociales, ¿sí? La forma como vivimos y cómo nos ubicamos en el territorio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos mapas. Esto se hizo en el 2000, casi en el 2020, con información hasta 2015. Esto lo hizo el Instituto Alexander von Humboldt, con una tendencial bajo, digamos, con un ejercicio prospectivo al 2030, suponiendo que las cosas siguen más o menos como van, ¿cierto? Un ejercicio de prospectiva. Hoy estamos a la mitad entre la última información disponible y el año de prospección, ¿sí?
En esta gráfica, en estos mapas, entre más rojo sea, quiere decir que la presión humana sobre el territorio es mucho más grande. La presión antrópica es mucho más grande. Y que se refleja en fenómenos que nosotros observamos como la contaminación atmosférica, digamos, fenómeno urbano, pero también con las pérdidas de coberturas vegetales, la deforestación, la eutroficación de los cuerpos de agua. Entonces, cuando pensamos en las ciénagas, que las ciénagas antes tenían cierta riqueza biológica, hoy tienen menos riqueza biológica, ¿sí? Todo ese tipo de fenómenos empiezan a reflejarse ahí. Y lo que tenemos claro es que para el Caribe, y si vemos para el Atlántico, pues el rojo es un rojo bien intenso, ¿no? La presión antrópica que tenemos en el Caribe colombiano es muy alta, es muy alta. ¿Listo? Y es una cuestión bien interesante. Digamos, todos los esfuerzos de conservación y de la dirección de la política ambiental está muy enfocada en la Amazonía, algo en la Orinoquía, en el Caribe más bien poco, pero en el Caribe tenemos una presión antrópica impresionante, ¿cierto? Entonces, hay como una cosa, como pareciera ser como que desde el punto de vista de lo que nos interesa es conservar lo que aún queda, pensando que ya no queda mucho por conservar donde estamos acá, ¿cierto? Quizás eso pueda ser una idea un tanto que vale la pena reevaluar. Bueno, entonces el punto es, desde el punto de vista geográfico, ya vemos que el Caribe tiene una presión antrópica tremenda, y los escenarios tendenciales, pues simplemente lo único que dicen es, bueno, pues no va a ser en principio una reversión de lo que llevamos acá, ¿cierto? Y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y dónde entra la economía en todo esto? ¿Sí? Ese es un poco lo que quisiera seguir a continuación. Tenemos como este panorama y digo, bueno, ¿dónde entra la economía? Y en particular, a donde me fue llevando la reflexión mientras hacía las presentaciones y en últimas nosotros, la forma como enseñamos y cómo aprendemos a mirar las cosas, sí serán adecuadas para abordar este tipo de problemas que estamos enfrentando. ¿Vale? ¿Listo? Entonces digo, bueno, biodiversidad. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de qué está hablando cuando habla de la biodiversidad? Y vemos, aquí nosotros ya nos imaginamos un montón de especies diferentes. Si nos vamos a la biología, eso es toda una discusión de, bueno, ¿y la biodiversidad qué es? ¿Verdad? Y si nos vamos a hablar con otras culturas, con pueblos indígenas, incluso el término biodiversidad puede ser rechazado como un término que es muy antropocéntrico y que nos aleja de eso y que pone una separación quizás ficticia, porque en últimas tiene que ver con la vida y nosotros somos vida, ¿cierto? Entonces, pero desde el punto de vista de la ciencia, de cómo se entiende esto, pues tiene que ver con la variedad de formas de vida a todos los niveles, moleculares, de organismos, de especies, de ecosistemas. Y en últimas, desde el punto de vista de la información, es una medida de la cantidad de genes, especies y ecosistemas en una región. Sí, hay gente que se aproxima al estudio de la diversidad como un tema de información. En últimas, lo que tenemos es una cantidad de información tremenda codificada en el ADN. ¿Listo? ¿Y por qué esto debería ser importante para nosotros? Vamos, la invitación inicial fue a hablar del cambio climático. Llevamos, yo no sentiría que tuviera que decirle a nadie, oiga, ¿por qué vamos a hablar del cambio climático? Todos como que damos por sentado que es importante, ¿sí o no? Pero en este caso, como que sí, como que a veces siento que no es tan claro, bueno, ¿y por qué deberíamos hablar de esto? ¿Listo? Entonces, un poco para decir acá una idea importante y es, la biodiversidad tiene un rol fundamental en mantener los ecosistemas de los cuales nos proveemos de todas las cosas que utilizamos y que necesitamos, ¿cierto? No más piensen en fibras, alimentos y combustibles. Y díganme qué
de las fibras, alimentos y combustibles no provienen de la diversidad biológica. ¿Cierto? A lo largo de la historia de la humanidad, elementos centrales: fibras, alimentos, combustibles. ¿Cierto? Entonces los necesitamos para mantener una población creciente. Y para que entendamos lo fundamental del asunto, solo imagínense cuánta energía y tiempo tomaría hacer habitable a Marte. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tomó hacer habitable a la Tierra? ¿Listo? Es un proceso que empezó hace más de 4.000 millones de años y que es la vida la que está en ese proceso. Entonces, en últimas, cuando estamos hablando de la pérdida de biodiversidad, o más bien de la transformación de la forma como se da la diversidad biológica en el planeta, también significa una transformación de la biosfera y por lo tanto de todos los entornos y las posibilidades que nosotros como seres humanos tenemos para desarrollarnos y tener ciertas condiciones de bienestar. Yo creo que sí. Yo creo que se quedaron allá, ya pasaron. Bueno, listo. ¿Qué dice entonces, qué podemos decir desde la economía frente a todo esto? Estas son las fotos que traigo de fondo, son de un almanaque en línea que tiene el Instituto Alexander von Humboldt. Este es un paisaje y es una actividad de, bueno, una persona lanzando una atarraya en una ciénaga en Barranca Bermeja. Sigue, por favor. Listo. Entonces, nosotros desde la economía, ¿cómo solemos aproximarnos a este tipo de problemas? Digamos, lo he llamado la aproximación estándar. No quiere decir esto que esta es la forma que agota la totalidad de las miradas que se dan desde la economía, pero es la mirada en la que nos entrenamos, ¿sí? Y es la mirada en la que, si seguimos en esto, empezamos a desentrenarnos. ¿Cómo solemos ver estos problemas desde el punto de vista económico? Tenemos por un lado el Estado, tenemos por otro lado el mercado y tenemos nuestra narrativa de fallas del mercado, bienes públicos y externalidades. ¿Listo? Entonces la pérdida de biodiversidad pues es un problema de externalidades. La biodiversidad se configura y se entiende en términos de un bien público. Tenemos unas fallas del mercado, un problema de asignación de recursos y en consecuencia entra el Estado a solucionar esos problemas. ¿Listo? Bien sea porque entra a intervenir directamente, bien sea porque entra a facilitar la creación de instrumentos económicos o la aparición de mercados. ¿Digamos? Son los tres tipologías de cosas que hacen. ¿Y uno qué tipo de preguntas responde cuando está pensando en estos términos? La primera es, oiga, ¿y cuánta biodiversidad es como la óptima? ¿Sí? Y si ustedes cogen cualquier libro de economía ambiental y hablan en términos de contaminación, entonces, ¿cuál es el nivel óptimo de contaminación? ¿Ya? Un poco en esos términos es que termino no hablando. Y aparece algo que es sumamente importante, y es que ese lenguaje que nosotros utilizamos por detrás, estamos pensando en que tenemos un mundo que entendemos donde se cumplen ciertas condiciones de regularidad, hay unas convexidades que nos permiten hablar de óptimos, de equilibrios, ¿sí? De buscar un balance entre una cosa y otra cosa, ¿sí? Por eso tenemos los discursos de conservación versus desarrollo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánta conservación? ¿Cuánto desarrollo? Ni mucho de un lado, ni mucho del otro. ¿Cuál es el nivel óptimo? Sí, son discusiones que naturalmente se dan cuando estamos pensando en estos términos. Y ahora pues acuñamos el término bioeconomía, pero no es desde el punto de vista de política pública, el término de bioeconomía no es integrar la idea del análisis de los sistemas biológicos a los sistemas económicos para ver cómo hacemos mejor las cosas, sino es simplemente cómo comercializamos productos, cómo le agregamos valor a productos extraídos
de la naturaleza, ¿sí? Cómo convertimos en una mermelada bien atractiva para el consumidor algo que sacamos de una palma de la Amazonía. ¿Listo? Es un poco en lo que se ha quedado este tema. Y desde el punto de vista de políticas económicas, pues este tipo de estructuración de nuestra forma de pensar el problema nos mantiene hablando de incentivos. Entonces en Colombia tenemos lo que son los pagos por servicios ambientales, es quizás la política desde el punto de vista económico importante que hay para la conservación, pagos por servicios ambientales, y eso está estructurado bajo esta lógica. La tradición de establecer áreas protegidas y el ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, alrededor de esto es que hablamos todo el tiempo. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, pero ¿qué pasa cuando uno empieza a meterle ecología a esto? Y entonces uno empieza a pensar, oiga, más bien quizás lo que tenemos es sistemas interdependientes. El sistema económico, el sistema ecológico, no son sistemas que están cada uno por su lado, sino son sistemas interdependientes. Y en el sistema económico tenemos individuos, firmas, gobiernos que compiten por recursos para optimizar sus objetivos, ¿cierto? Eso sería un poco lo que inicialmente diríamos. Ahorita estaba leyendo un libro de mercados adaptativos de Andrew Lo, discutiendo la hipótesis de mercados eficientes, y la hipótesis de mercados eficientes está muy relacionada con una forma de ver la economía desde el punto de vista de la física, y quizás lo que decía es, pero más bien esto deberíamos estudiarlos desde el punto de vista de sistemas biológicos, porque tenemos organismos que están compitiendo por sobrevivir, por reproducirse, adaptándose a circunstancias, es decir, sigue más las reglas de la evolución que las reglas de unas partículas inanimadas, como sería en la física, ¿sí? Entonces hay como unos elementos paradigmáticos que empiezan a ser cada vez más fuertes en economía. Pasa, por favor. Y entonces si uno dice, bueno, vamos a pensar esto en términos de sistemas adaptativos complejos, porque eso suena como un poco difícil de asimilar al principio, ¿cierto? Pero entonces pensemos que nosotros tenemos agentes que interactúan, ¿listo? Nosotros, las firmas, ¿cierto? En los ecosistemas las especies están interactuando entre ellas, están compitiendo por recursos energéticos, por hábitats, por nichos, ¿listo? Por la energía disponible. Nosotros también lo estamos haciendo. Eso da lugar, digamos, y nuestras interacciones, y esto es muy importante, porque nuestras interacciones son locales y nuestra adaptación es local, ¿cierto? Pero tenemos fenómenos que son emergentes. Y esos fenómenos emergentes no necesariamente son beneficiosos ni para los agentes ni para el sistema como un todo. En la historia del sistema de mercado como un mecanismo descentralizado de asignación de recursos, donde el sistema de precios funciona muy bien para entregar información y coordinar a una cantidad de agentes que actúan de forma autónoma, ¿listo? Interactuando con un entorno limitado. En esa historia nosotros terminamos con que los resultados globales son beneficiosos, ¿sí? Eso no, digamos, pero eso es bajo ciertas circunstancias. O sea, la idea de pensarlo así es que le dice, sí, eso pasa y esas cosas pasan, pero no siempre pasan. A veces lo que obtenemos de esos funcionamientos es que las propiedades emergentes no son necesariamente beneficiosas para los agentes ni para el sistema como un todo. El cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, pues serían como esos tipos de propiedades emergentes que a nivel colectivo realmente no son beneficiosas para el sistema como un todo. ¿Listo? Y entonces,
aparecen los retos a lo que es la aproximación estándar de la economía frente a este tipo de problemas. Y esta, me gustó mucho colocar esta porque esta es la, digamos, esto aparece en el capítulo introductorio de un libro que que edita Partha Dasgupta, que es, digamos, un economista muy reconocido en estos temas, y lo que dice las convexidades de los economistas y las no convexidades de la naturaleza. ¿Sí? Entonces nosotros pensamos de una forma, solemos pensar en términos de lo que está el panel A, ¿listo? Pero quizás muchos de los problemas que enfrentamos no son como el panel A, son como los otros dos paneles. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir ahí? Entonces, piensen que en el eje Y lo que tenemos es el estado de un ecosistema. Entre más alto esté, en mejores condiciones está. Entonces, imagínense un cuerpo de agua, una ciénaga que tiene unas buenas condiciones físico-químicas, buena diversidad biológica, ¿listo? De donde usted puede extraer recursos pesqueros, de donde usted puede utilizarla para hacer actividades recreativas, de donde puede tomar agua para la bocatoma del acueducto, ¿cierto? Entonces tiene un ecosistema en un estado bueno que le permite, como individuo, pero también como un grupo humano, tener unos servicios de los cuales se beneficia. Y ahora hay unas condiciones externas, que son las presiones que en últimas generamos nosotros sobre ese cuerpo de agua. Imagínense la ciénaga, entonces por un lado tenemos todo eso, pero por el otro lado está el vertimiento de las aguas residuales de la cabecera municipal que llegan sin tratamiento a la ciénaga. Y si dan una vuelta por el Caribe colombiano, pues verán que eso es una historia recurrente. Piensen en el Guájaro, piensen en la ciénaga del Uruaco, ¿sí? En Zapatosa, en la Ciénaga Grande. Entonces tenemos esas dos cuestiones. Cuando nosotros pensamos en la narrativa, digamos, pensamos de la forma estándar, como nos entrenamos a pensar, nosotros pensamos como si tuviésemos un tazón con una bolita. La bolita siempre tiende al fondo del tazón, a no ser que la perturbemos, se desvía, la movemos y se vuelve al fondo del tazón. Inexorablemente va a ir al fondo del tazón, ¿cierto? Eso es un poco, esto de acá donde tenemos unos fenómenos que tienden a ser lineales, donde yo realizo una degradación del ecosistema, o sea, le genero presión, el ecosistema se degrada, pero si quito la presión, me devuelvo y todo bien. La hipótesis de Kuznets ambiental, que es una forma de U invertida y que ha sido muy poderosa en los discursos sobre la forma como sociedades deberíamos enfrentar los problemas de degradación ambiental, supone en este mundo. No conserve mucho, los países son pobres, necesitan extraer su capital natural, va a haber una degradación ambiental como consecuencia de eso, pero en la medida que se hagan más ricos, el proceso se revierte y tenemos una U invertida. ¿Listo? La lógica de eso es, la lógica en lo que descansa esa narrativa es que en efecto es posible devolverse. ¿Listo? En efecto es posible devolverse. Cuando usted levanta el estímulo o la condición externa que degrada. Pero para muchos de los problemas ambientales que enfrentamos, y en particular los asociados con la pérdida de diversidad biológica y degradación de los ecosistemas, quizás los paneles B y C son más informativos. Un mundo no lineal, ¿listo? Donde usted cree que todo va bien al principio y ¡pum!, se le pusieron mal las cosas. Bueno, y aquí esto también lleva a algo que es sumamente, desde el punto de vista de cómo pensamos, cómo nos entrenamos para abordar estos problemas, y es, la economía es cada vez más aplicada y empírica, y está bien, digamos, yo también trabajo con datos un montón, pero los datos le muestran a uno lo que ha pasado, ¿sí? Entonces imagínense que yo tengo datos sobre esta parte de la historia,
yo no he observado nada de esto. Entonces yo puedo creer que el mundo es así, ¿cierto? Y puedo confundir que el mundo es así. O sea, como yo observo este pedacito, puedo creer que el mundo se comporta así. ¿Ya? Y yo puedo tener toda la cantidad de datos, toda la sofisticación, pero eso no me resuelve esa pregunta. ¿El mundo es así o el mundo es así? No me la resuelve inmediatamente. Entonces, también necesitamos un entrenamiento que nos permita combinar todas las fortalezas del análisis empírico, de coger los datos que tenemos, pero también de pensar más allá de eso que podemos observar, porque muchas de estas cosas no las tenemos registradas, ¿sí? Y, por ejemplo, en el tema del cambio climático, una discusión importante tiene que ver con los eventos extremos, o más bien las posibilidades de un evento catastrófico. Como no los tenemos observados, entonces, ¿cómo meto eso yo en una distribución de probabilidad del daño esperado? Y tomo una decisión sobre el valor esperado del daño económico para ver si hago o no hago tal cosa. Pero si no lo he observado, quiere decir que nunca pasa, pero podría pasar, o ni siquiera se me ha ocurrido que podría pasar, ¿sí? Y el mundo más difícil es cuando usted tiene fenómenos donde hay histéresis e irreversibilidades. Entonces, si usted pasa de un estado, usted viene aquí, chévere, todo está bien, y pum, se cayó acá, ¿cierto? Entonces, tiene un cambio discreto, las cosas se pusieron feas de un momento a otro, usted no se dio cuenta, dice, yo quiero devolverme. Intenta devolverse, pero ya tiene que irse mucho más atrás y no puede, ¿sí? Y las irreversibilidades pueden ser por temas ecológicos, porque usted, si un bosque húmedo pasa a sabana, ¿cómo lo devuelve de sabana a bosque húmedo? Esa es una de las grandes preocupaciones que hay hoy con la Amazonía como consecuencia del cambio climático, es la alteración de los patrones de precipitación, de los niveles de humedad y demás. Podemos tener un cambio de una selva tropical a una sabana, y eso es un fenómeno que sería irreversible, ¿verdad? Entonces podríamos estar allá. Cuando tenemos un fenómeno como la eutroficación de un cuerpo de agua, que pasa a una situación donde está con buena diversidad biológica, parámetros físico-químicos adecuados, y pasa a un estado en cuestión de muy poco tiempo donde no hay vida, ¿sí? Pasa de un estado oligotrófico a un estado eutrófico. ¿Cómo podemos nosotros desde la economía, si hemos estado entrenados para pensar de esta forma, pensar en estos otros tipos de fenómenos? ¿Sí? Eso es como y hacia allá se está moviendo de forma muy interesante el trabajo en economía en estas áreas. Sigue, por favor. ¿Listo? No, la anterior. Y entonces, para ir aterrizando, y ya en el minuto que me queda suficiente, uno dice, bueno, con nosotros en el paradigma estándar, o en la forma estándar en la que solemos pensar, eso no, vuelvo y repito para que no malinterpreten, no quiere decir que la economía como un todo piensa así, no en lo absoluto, pero el entrenamiento que recibimos es fundamentalmente de esa forma y usted tiene que hacer algo adicional para desentrenarse o para hacer unas miradas diferentes. ¿Listo? Entonces nosotros solemos caer en la trampa de las prescripciones genéricas. Entonces decimos incentivos. ¿Cómo solucionamos ese problema? Incentivos. Y si estuviésemos en una charla donde tenemos, entonces los economistas, oiga, ¿cómo solucionamos eso? No, incentivos, tal, impuestos, pagos por servicios ambientales. Y por otro lado nos contestan la gente que estaba en el área jurídica con los temas de medio ambiente, no, lo que hay que aplicar es el principio de precaución. Entonces es lo uno contra lo otro, sin importar cuál es el problema que estamos tratando. Entonces unas prescripciones genéricas. ¿Listo? Y lo que se ha venido proponiendo desde el punto de vista de cómo se pueden manejar estas cosas, estos fenómenos que tienen estas características es, oiga, debe haber un ajuste entre el sistema institucional
y el sistema sobre el cual intenta influir. ¿Listo? Y de ahí salen entonces las ideas de manejos adaptativos. Y eso requiere unas capacidades institucionales de adaptación y flexibilidad. Y la pregunta se vuelve bien importante, ¿cómo tenemos nuestras capacidades institucionales flexibles y adaptables para responder a condiciones que requieren eso? Vamos, desde el punto de vista de la organización de la sociedad y del Estado. Y ya la última, por favor. Entonces yo quisiera finalizar con 3 ideas importantes. La primera es que no hay tal cosa como un sistema económico y un sistema ecológico separados el uno del otro. Es una coevolución de sistemas que están interrelacionados. La aproximación económica convencional es limitada y a veces quizás es demasiado limitada, ¿sí? Y para finalizar con algo que estaba mencionando Alberto, el decano, y es necesario nutrirse de otras disciplinas. Y yo aquí quisiera decir que no es nutrirse en términos de que yo trabajo con personas de otras disciplinas, sí, eso es importante, pero yo también debo nutrirme, debo beber de esas otras fuentes de conocimiento y estar dispuesto a cambiarme los lentes con los que suelo mirar las cosas. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Andrés Vargas. Bueno, hasta ahora hemos tenido 2 presentaciones que nos están desafiando, que salen un poquito más allá de lo convencional para utilizar la misma palabra que utilizó el profesor Vargas ahora mismo. Ahora los invitamos a un pequeño receso de media hora. Vamos a un café, las personas que estamos aquí presencialmente, y de 15 minutos, perdón. Y volveremos, Juan, ¿exactamente a qué hora? A las 10:15 estaremos de regreso para las personas que nos están siguiendo virtualmente, ¿no? Bueno, nos vemos muy pronto.
Hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola. Buenos días. Señor Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Logra escucharme? Yo los escucho, pero con bastante retraso. Sí, señor, tenemos un delay por tema de transmisión y todo eso. Señor Rodrigo, ¿podría encender su cámara, por favor? Aquí voy. Bueno, señor Rodrigo, estamos en un espacio para la toma de un café. Buenos días. Y en unos minutos vamos a hacer Señor el Rodrigo, inicio. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Logra escucharme? Yo los escucho, pero con bastante retraso. Sí, señor, tenemos un delay por tema de transmisión y todo eso. Señor Rodrigo, ¿podría encender su cámara, por favor? Aquí voy. Bueno, señor Rodrigo, estamos en un espacio para la toma de un café. Buenos días. Y en unos minutos vamos a hacer... Señor Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Logra escucharme? Yo los escucho, pero con bastante retraso. Sí, señor, tenemos un delay por tema de transmisión y todo eso. Señor Rodrigo, ¿podría encender su cámara, por favor? Aquí voy. Bueno, señor Rodrigo, estamos en un espacio para la toma de un café. Buenos días.
Hola, señor Rodrigo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, perfectamente. Ok. ¿Podría, buenos días, ¿podría hablar nuevamente, por favor? Hola, buenos días. Saludos desde Bogotá. Perfecto, señor Rodrigo. En breve vamos Hola. a darle inicio a su presentación Rodrigo, buenos días. y le estaremos informando. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, perfectamente. ¿Podría, ¿podría hablar nuevamente, por favor? Hola, buenos días. Saludos desde Bogotá. Señor Rodrigo. Señor Rodrigo, ¿me escucha? Señor Rodrigo, ¿de casualidad tiene el canal de YouTube abierto de la conferencia que estamos realizando el día de hoy? Sí, ¿lo cierro? Sí, señor, por favor, ciérralo, que eso es lo que nos está produciendo el retorno. Ok. No donde estamos conversando, sino el canal de YouTube. Creo que ahora está mejor. Sí, ahora sí, ya nos estaba presentando el retorno. Es que teníamos el delay de 15 segundos, el eco. Bueno, listo. Era eso, exactamente. No, Sí, no me había dado cuenta yo tampoco, pero bien, ya estamos bien. muchísimas gracias. Me indica para empezar a transmitir nuevamente. O sea, estamos en el aire, pero
Voy a prender el micrófono. Buenos días a todas y a todos nuevamente. Bienvenidos aquí en la mañana para continuar con la agenda de hoy. A continuación nos va a acompañar el profesor Rodrigo Corredor, quien es máster en Derecho Económico Internacional de la Universidad de Bern y es docente de la Universidad del Externado actualmente. El profesor Corredor nos va a hablar sobre los economistas y la nueva revolución industrial, la biotecnología. El profesor Corredor nos va a acompañar a través de la virtualidad. Ya está bien, ya podemos comenzar. Ok, buenos días. Bueno, yo voy a hacer una presentación un poco más corta que las anteriores, pero les agradezco a los organizadores por haberme movido a este segmento. No sé si hay mucho eco en la sala, pero no sé si influye en cómo ustedes me escuchen. Creo que ha sido muy afortunado moverme a este segmento porque justamente las dos intervenciones anteriores están muy relacionadas con lo que yo voy a hablar. Y es justamente ese rol de los economistas. Yo no soy economista, yo soy abogado, pero me he dedicado mucho a lo que se denomina el derecho y la economía. Y esa relación del derecho económico plantea unas áreas donde economistas y abogados discutimos y logramos no puntos de acuerdo, pero sí puntos de desacuerdo que nutren discusiones muy interesantes. Entonces, mi intervención será más corta debido a un compromiso profesional que tengo en 20 minutos, pero creo que
casa muy bien con lo que desarrollamos en el segmento anterior. Entonces, ¿podemos avanzar con la presentación, por favor? Y yo quería comenzar esta presentación justamente con dos reflexiones preliminares que surgen a partir de la publicación la semana pasada del Índice Global de Innovación, publicado por la OMPI, en el cual Colombia ocupa la posición 67, Perú la posición 70 y Argentina la 73. Y me llamó mucho la atención un comentario que hizo un profesor de la Universidad Nacional a través de su cuenta de Twitter, que decía que esa comparación entre países no le resultaba bastante creíble porque en vista de la forma como tomaron las decisiones frente a la pandemia. Obviamente hay que tener en cuenta que justamente el Índice Global de Innovación de este año se ocupó de hacer un seguimiento de la innovación durante la crisis sanitaria, y por eso resulta mucho más curioso ver que Colombia está antes que Argentina, cuando Argentina tuvo una aproximación a la crisis sanitaria mucho más proactiva en términos de innovación. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, como ustedes, bueno, ese es como para mostrar el ranking. Uno ve que Argentina está mucho más, es mucho más fuerte en temas de número de PhDs o en número de inversiones en tecnología. Argentina tiene una capacidad instalada industrial mucho más fuerte que la de Perú y Colombia, y sin embargo aparece atrás en el índice de innovación. Y justamente, si pasamos a la siguiente diapositiva, uno lo que se da cuenta es que la forma como Argentina pudo asumir la crisis tiene mucho que ver con la posibilidad que tuvo de hacer uso o de poder transformar parte de su capacidad instalada en el empacado o en la producción in situ de productos biológicos, vacunas para superar la crisis. Y justamente ligado también a este tema de la innovación frente a la crisis del COVID, está una segunda reflexión preliminar que quería hacer con respecto al carácter ubicuo de la información y a las oportunidades que surgen para transformar esa información en soluciones a problemas técnicos. Y pongo de presente solamente dos de las múltiples iniciativas que surgieron para poner a disposición de la comunidad científica información que permitiera superar la crisis. Una es la iniciativa de la UNESCO y la otra es esta COVID Universal Resource Gateway. Esas iniciativas tienen la característica de que ponen a disposición información abierta, con la finalidad de acelerar la investigación y de mejorar el cumplimiento de las medidas, o sea, de superar las asimetrías de información que se hicieron muy presentes y que aún están presentes en la tarea que tenemos todos mancomunadamente de superar la crisis. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y justamente esta segunda reflexión preliminar tiene que ver con la necesidad que tenemos de verdad de examinar la forma como nuestra capacidad de país y nuestra capacidad científica asumió esa disponibilidad de información. Es claro que esa ventana de oportunidad que se abrió no la aprovechamos. Nuestras capacidades en áreas de investigación no fueron lo suficientemente amplias como para hacer uso de esas informaciones. Obviamente también esto nos deja ver un telón de fondo de una dependencia tecnológica, de un rezago en la capacidad de investigación, y obviamente eso nos pone frente a la tarea de superar esa incapacidad y de lograr acciones positivas para insertarnos en la innovación, y más en temas de biotecnología, que tal como lo decía el expositor que me antecedió,
Colombia en su condición de país megadiverso debería jugar un rol más importante en temas de biotecnología. Y obviamente el corolario de estas reflexiones es claro que el hecho de que las soluciones a las crisis sanitarias que nos llegaron fueron empaquetadas y con los problemas de comercialización de productos farmacéuticos que todos conocemos. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta esas dos observaciones, lo que voy a tratar de provocar o tratar es como tratar de dar elementos para responder esas preguntas, como aprovechamos la disponibilidad de información que surgió con la ocasión de la pandemia, hicimos disponible recursos dentro de esas iniciativas globales, es decir, algo de nuestra información salió y se hizo disponible y fue útil, fuimos relevantes en la solución de ese problema, o nos estamos planteando maneras para ser relevantes frente a problemas globales, y obviamente entonces cómo tenemos planeado insertarnos en esa cadena global de innovación. Siguiente, por favor. Y aquí hay una cosa muy interesante, es que cuando recibí la invitación para participar en estas jornadas, yo recordé un artículo que escribí hace como 10 años, en el cual yo comenté el que en su momento era el documento COMPES sobre el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Y la premisa principal de ese artículo de hace 10 años era que la dificultad que tenemos como país megadiverso es que la estructura de costos de las empresas hace que sea más rentable extraer el recurso genético o biológico del país y llevarlo a un lugar diferente al lugar de origen. Y obviamente ese sigue siendo nuestro drama. 10 años después yo creo que eso ha cambiado muy poco y creo que lo voy a poder poner de presente en lo que sigue la exposición. Me pareció muy importante en la primera exposición de la mañana en relación al uso de la información que posee el DANI, que posee y esa otra información que está disponible. Los economistas, cuando deciden hacer uso de esa información para fines econométricos, justamente nos hacen la pregunta de qué debo hacer o cómo accedo a esa información. Es algo como que simplemente está ahí y la ocupación del economista es tomar la información y hacer con ella lo que tiene en mente. Pero para nosotros los abogados hay una reflexión que está antes de eso. Y a su vez esa reflexión que hacen los abogados se alimenta de conceptos de los economistas, como por ejemplo el concepto de que la información es un bien rival o como que es un bien no excluible, que no se agota con el uso. Y obviamente esas eran como la versión tradicional de cómo los abogados nos aproximamos a conceptos económicos. Pero con la disrupción tecnológica y con esto que llamamos la cuarta revolución industrial, obviamente esta nueva economía de los datos hace que frente a esos conceptos económicos haya unas nuevas caracterizaciones también de contenido económico, como el valor relacional de los datos, como el valor social de los datos, como la capacidad de los datos para superar fallas de mercado y corregir asimetrías de información. Y obviamente el tema central de todo esto, que es el tema de las externalidades en red en el contexto de las plataformas. Entonces, si ustedes ven ahí esa sinergia entre abogados y economistas, cobra un sentido muy particular con la digitalización. El diálogo tiene que incrementarse y el diálogo como que cobra un sentido más de necesidad. Es decir, cuando el abogado le dice al economista, hablemos de la forma como usted va a utilizar los datos, que no sea en silos, sino que los pueda los pueda usar libremente y pueda disponer de ellos. Eso implica que hay un marco legal que le permita a los economistas o a los científicos sociales usar la información que está ahí, que está libre, que está disponible, pero que muchas veces no saben, los economistas la acceden o
infringiendo normas, por ejemplo, de propiedad intelectual, o simplemente produciendo nuevo conocimiento que no queda protegido. Entonces, creo, a medida que vayamos avanzando, creo que podré elaborar un poco sobre eso. Siguiente, por favor. Entonces, y como el tema transversal es el tema de la biodiversidad, entonces esto me vuelca al concepto de la bioinformática. Entendía como esa construcción de bases de datos sobre genomas, secuencias de proteínas, modelación de procesos biológicos complejos, incluidos los sistemas biológicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la bioinformática lo que hace es aprovechar esa enorme capacidad de cómputo que tenemos ahora, esa posibilidad de usar tratamiento algorítmico de información frente a información que, si ustedes quieren, venía acumulándose desde mucho tiempo y de manera analógica en herbarios, repositorios, pero que a medida que las capacidades de cómputo se han incrementado, el trabajo continuo y coordinado entre botánicos y biólogos ha urgido la necesidad de sistematizar y de poner esa información a disposición de la comunidad científica para acelerar la solución a problemas técnicos. Entonces, esas nuevas herramientas para los biólogos son a su vez nuevas herramientas para los economistas y obviamente una nueva excusa para los abogados para entablar discusiones interesantes. Y obviamente el tema del text and data mining o la minería de datos, esa minería de textos que aparece como un subcampo de la minería de datos, es importante porque es como la herramienta que busca extraer la información de esos documentos y agregar fragmentos extraídos a la colección de documentos fuente. Es decir, es todo un proceso de construcción de información, es pasar de los datos como materia prima, como esa materia prima que ahora llaman la materia fundamental, el nuevo petróleo, pero esa materia solamente es procesada o es refinada para mantener el símil con el petróleo cuando le aplicamos procesamiento de datos, cuando hacemos minería de datos. Entonces, en ese contexto es que cobra mucho sentido el análisis económico que los economistas puedan hacer frente al tema del Open Access, o esas iniciativas de libre acceso como las que yo comenté, que se han dado con ocasión de la pandemia. Y obviamente hay una discusión trascendental de fondo que está muy ligada también a lo que habló el anterior expositor frente al derecho a la investigación. Es decir, esa información que está ahí, que es pública, que es el resultado de inversiones públicas, que es el resultado de la financiación de investigación fundamental en instituciones públicas, está ahí. Y tiene que ser, su vocación es servir a procesos de innovación. Pero desafortunadamente, en ese proceso de transformación de la información, también se da un fenómeno de privatización de la información. Hay ciertos actores dentro del mundo científico que tienen como finalidad privatizar información. Y justamente si uno quiere preservar las externalidades positivas del manejo de información, del trabajo que hacen y que emprenden los economistas a través de la econometría, pues es fundamental que valoremos a la investigación como un derecho que en sí no existe, ¿no? En la Constitución tenemos derecho a la información, derecho a opinión, derecho a libertad de cátedra, pero derecho como a la investigación como tal no existe. Y eso es una discusión que se está abriendo paso y es una discusión muy interesante que tiene un tinte muy económico. Por favor, seguimos. Y pues sería un poco incorrecto decir que Colombia está completamente ajena a esa discusión. En Colombia sí hemos abordado la discusión y como siempre la abordamos a través de documentos COMPES. Siempre decimos que hay un documento COMPES para todo y este no es la excepción.
pero justamente en el borrador de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se está diseñando para el año hasta el año bueno, en sí, el tema, podemos pasar al siguiente, por favor. Esos documentos COMPES son claros en afirmar que la ciencia abierta presenta una oportunidad para el país, pero a su vez ponen el dedo en la llaga y dicen la ciencia abierta tiene un bajo desarrollo en el país. Y obviamente esas barreras a la ciencia abierta son falta de recursos para la financiación, el limitado conocimiento sobre los potenciales beneficios, la falta de motivación, incentivos y la débil infraestructura tecnológica que no permite la gestión, intercambio y difusión de ese conocimiento. Es decir, y también pone presente un tema al que nos vemos confrontados todos los que hacemos investigación, y es que el paradigma de publicar en revistas indexadas justamente lo que hace es contribuir a la privatización de conocimiento en cambio de liberar conocimiento. Entonces, esas barreras estructurales casi que inherentes a nuestra idiosincrasia como investigadores, pues son una barrera para acercarnos al libre acceso como una manera de habilitar nuevo conocimiento. Siguiente, por favor. Y obviamente entonces cuando uno se abre a estas discusiones, hay como dos referentes internacionales que vale la pena explorar. Y uno es la directiva del Parlamento Europeo sobre los datos abiertos y la reutilización de información del sector público, que es muy reciente, de 2019, y la otra es aún más reciente y es la reforma que se hizo a la ley de derecho de autor en Singapur, la cual es de hace un par de meses y que aún está pendiente de sanción presidencial. En estas dos modelos normativos surgen varios temas que son económicos, pero que tienen efectos legales. Siguiente, por favor. Primero, es muy interesante cuando uno, en este considerando de la directiva, es muy claro en atribuir la relevancia que tiene la necesidad de poder poner a disposición de la comunidad científica los datos públicos. Dice, el volumen de datos de investigación generados está creciendo exponencialmente y pueden ser utilizados por otros usuarios ajenos a la comunidad científica para poder afrontar con eficacia y de manera global los crecientes desafíos sociales. La posibilidad de acceder a los datos de diferentes fuentes y de todo tipo de sectores y disciplinas ha pasado a ser algo crucial y urgente. O sea, y eso es algo que es común a la Unión Europea, como puede ser crucial a Colombia. Esos datos de investigación incluyen estadísticas, resultados de experimentos, mediciones, observaciones derivadas del trabajo de campo, resultados de encuestas, grabaciones e imágenes de entrevistas. Es decir, todo ese universo de información que está y que hace parte de las actividades de los entes públicos está ahí, es información, es materia prima que está esperando que alguien la utilice. Obviamente, declarar esos datos abiertos tiene unas implicaciones económicas importantes, porque, como les decía, ese carácter no excluible de la información hace que al hacerla disponible para el conjunto de actores que están interesados en utilizar la información, pues se generen unas externalidades enormes. Pueden venir empresarios privados a valerse esa información para mejorar las condiciones del tráfico, para mejorar las condiciones ambientales, para proponer nuevas políticas de educación, para proponer nuevas inversiones en materia de saneamiento del aire o de saneamiento básico o recuperación de cuencas. Toda esa información está disponible.
esos datos científicos obviamente tienen que diferenciarse de aquello que ha sido objeto de una modificación o de un trabajo intelectual. Y por eso ahí surgen como unas barreras, y surgen barreras que son lo que ya está protegido. Entonces, lo relevante de esto es que al crear al caracterizar algo como dato abierto, de inmediato estamos abriendo un canal para que esa información siempre quede abierta y que solamente pueda ser protegida en la medida en que haya algo que verdaderamente le dé una entidad de novedad, para que sea, en ese caso, protegido a través de patentes o para que sea protegido a través de una publicación relevante como la de un libro, en fin. Por eso cuando la directiva dice por acceso abierto se entiende la práctica de ofrecer a los usuarios finales el acceso en línea y gratuito a los resultados de investigaciones sin más restricciones de la utilización y reutilización que la posibilidad de exigir que se reconozca la autoría. Las políticas de acceso abierto se proponen en particular proporcionar a los investigadores y al público en general, tan pronto como sea posible en el proceso de divulgación, el acceso a los datos de investigación y facilitar su uso y reutilización. Entonces, como ustedes pueden ver, es como declarar el carácter de bien público de algo que está ahí y que por efecto de la digitalización ahora es más accesible a las personas que tienen la capacidad de usar ciertas herramientas o a las instituciones educativas que adquieren capacidades de cómputo y que se interesan por determinados segmentos de información. El acceso abierto, entonces aquí está como la justificación, mejora la calidad, reduce la necesidad de duplicaciones innecesarias en la investigación, acelera el proceso científico, combate el fraude científico y puede favorecer de manera general el crecimiento económico y la innovación. Como ustedes pueden ver, hay una clara discusión jurídico-económica de por qué un bien público, que ahora se hace más utilizable a través de la digitalización, merece una caracterización jurídica como dato abierto. Entonces, sigamos a la siguiente, porque creo que ya lo que está hecho ya lo dije. Y justamente en otra parte de los considerando la directiva hace referencia a que con arreglo a las políticas nacionales de acceso abierto, es decir, y esto es lo que nos toca crear, y esto me adelanto a las conclusiones para decir, en lo que tenemos que sentarnos a discutir economistas y abogados es cómo creamos esa política nacional de acceso abierto y cuáles son esos beneficios económicos y jurídicos en los que podemos ofrecerle a la comunidad y decirle, mire, este va a ser el beneficio que tenemos en Colombia si tenemos una política de acceso abierto. Con arreglo a esas políticas nacionales de acceso abierto, los datos de la investigación financiada públicamente serán abiertos por defecto. Entonces, eso ya abre también una gran claridad respecto a un tema crucial que es a quién pertenecen los resultados de la investigación financiada con fondos públicos. Al quedar abierta, se supone que la finalidad social no puede ser controvertida, más bien es reafirmada. Sin embargo, en ese contexto debe tenerse debidamente en cuenta las inquietudes relacionadas con la privacidad, que es un tema fundamental en la economía de los datos, la protección de los datos personales, la confidencialidad que surge de las medidas que asuman las empresas, la seguridad nacional, que siempre será un tema capital, los intereses comerciales legítimos, como secretos comerciales y los derechos de propiedad intelectual. Es decir, esto no deroga la existencia de un capítulo de normas altamente económicas en las cuales los abogados también discutimos mucho, que son los temas de propiedad intelectual. Pero aquí es donde está el ejercicio al que nos tenemos que dedicar, y es conforme al principio tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. Es decir, todo estriba en un equilibrio conceptual el cual debe ser el resultado de una discusión pública y de una socialización suficiente de lo que queremos en una política de datos abiertos. Y con miras a pensar en eso que yo les mencioné hace un momento, que es el llamado derecho a la investigación. Sigamos.
En la reforma a la ley de propiedad, de derechos de autor de Singapur, que es muy interesante y que ojalá puedan verla, porque es una forma nueva de presentar esos códigos que los abogados tradicionalmente los escribíamos para que solamente fueran entendidos por abogados, pero esta norma de propiedad intelectual tiene una característica muy fundamental, y es que está como desarrollada por enunciados. Es como un catálogo de las preguntas, un catálogo ex ante de lo que un usuario de las normas de propiedad intelectual en materia de derecho de autor siempre se va a preguntar. Y creo que para allá vamos. Es como una nueva manera de redactar normas jurídicas, pero que tiene un sentido económico, y que entiende al titular del derecho como un agente económico, y que lo interpela a que al momento de leer la norma le dé valor económico. Es decir, puedo usar un cúmulo de información para aplicarle análisis computacional, y la norma se lo permite, pero le da los límites. Entonces, sigamos en la siguiente diapositiva. El proyecto permite la copia y la comunicación de copias con fines de análisis de datos computacionales, como el análisis de sentimientos. Cuando yo leí eso, decía, análisis de sentimientos, pues es algo que está sucediendo todo el tiempo, y es lo que hacen las redes sociales. Al final ellos están tomando todo ese cúmulo de información que no expresa sino sentimientos de carácter político, religioso, de preferencia sexual. Todo eso hace parte de la materia prima de la minería de datos. Y así como el machine learning que nos exponían al principio de la mañana, todo es necesario entender que debe haber una ley habilitante que permita a los investigadores decir, yo voy a tomar esta información del DANE o del DNP o del Agustín Codazzi o del von Humboldt, y la voy a procesar para producir algo que no voy a privatizar, sino que va a servir a un fin público, que va a tener una externalidad positiva. Entonces, la única barrera, el punto de partida, es que la información que esté al inicio sea información pública, información que tenga el carácter de open source. Sigamos, por favor. Entonces, como para ir cerrando las ideas, de lo que se trata es de ver que la información, de que necesitamos cambiar esa idea de la información como un bien privatizable, sino que más bien es un bien que está al servicio de la innovación. Y eso hace que debamos concebir el uso de la información dentro de modelos de negocio atractivos a inversionistas. Eso, me quedan 5 minutos. Esa disponibilidad de información pública es el incentivo para el despliegue de nuevos emprendimientos, como yo lo dije, nuevas aplicaciones que solucionan problemas. En los temas que acabamos de ver, esos mapas de calor con relación a los peligros de la biodiversidad en ecosistemas que sufren alto estrés por actividades agroindustriales extensivas, por ejemplo, en Colombia, es algo que es muy importante, que esos datos sean públicos, y que a su vez el procesamiento de esos datos permita ilustrar a los actores públicos, a los tomadores de decisión, de manera muy gráfica, diciéndoles, mire, el riesgo inminente es esto. La propiedad intelectual, la privacidad y la seguridad nacional se encuentran preservadas. Eso es algo que también es necesario dar claridad al respecto. Y el reto para los reguladores es propiciar esas externalidades positivas conforme al principio de tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario. Sigamos, por favor. Entonces, aquí ya rápidamente para cerrar mi presentación, que espero que haya sido clara, lo que esperamos de los economistas es que nos ayuden a los abogados a informar esos cambios que están operando en relación con la forma de acceder y hacer uso de la información. Porque mientras que exista la disonancia entre fines y medios, será imposible ascender en los eslabones de la cadena de valor de productos biotecnológicos. Es decir, vuelvo al tema del inicio y la reflexión preliminar. Toda esa información
que se nos hizo disponible para resolver el tema del COVID, habrá alguna que utilizamos de manera buena, habrá alguna que habrá sido útil, pero lo que necesitamos es saber o determinar si nosotros también estamos produciendo una información que es accesible a nivel global y que pueda ayudar a solucionar problemas globales como el cambio climático, por ejemplo. Esa información pública es relevante y esa información es necesario que esté a disposición de la comunidad científica global. Es necesario dejar de aplastar cambios normativos, por eso los economistas también tienen que continuar ese diálogo con nosotros los abogados para alertar y para verdaderamente concientizarnos de la necesidad de modificar normas como las normas de propiedad intelectual, que son desuetas, que están completamente en una mentalidad de consenso de Washington, como hablaba ayer Cecilia López. Esas normas de propiedad intelectual sirvieron para las 2 últimas décadas del siglo anterior, pero este nuevo siglo requiere repensar con sentido económico y con sentido crítico, que es el último bullet point que está ahí. No se trata de hacer un trasplante acrítico de lo que están haciendo en la directiva europea ni lo que pasa en Singapur, sino que necesitamos sentarnos como sociedad a entender cuál es el sentido económico de tener una información abierta y disponible que sirva de insumo a la comunidad científica para generar las soluciones que el país necesita y para abordar los efectos legales y económicos de esas reformas. Yo creo que lo dejo ahí y si queda tiempo, yo los voy a acompañar un momento y si hay tiempo para las preguntas, las pueden poner por el chat y yo responderé en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias por la invitación y para mí ha sido un honor participar en esta cátedra de Economía del Caribe. Muchísimas gracias, profesor Corredor, por su intervención. Ahora nos acompaña la profesora Tatiana Orozco. Tiene un posgrado en Gestión del Desarrollo de London School of Economics y es presidente de Arena del Río. Ella es orgullosamente egresada nuestra, ¿no? Gracias. Yo tenía... Este funcionó, pues hace rato no soy profesora, pero gracias. Porque además, de verdad, quiero dar las gracias por la invitación. Voy a hacer esto como si fuera un speed dating, esta presentación, porque desafortunadamente la agenda... Hicimos un switch ahí y me va a tocar salir corriendo a las 11:15, pero voy a tratar de dejar todos los mensajes que tenía. Pero el primer mensaje que le quiero decir es pues un mensaje de agradecimiento. Ahorita aquí con mi colega José Luis recordábamos que fui, pues sí, la primera profesora del programa de economía, pero fui la primera coordinadora del programa de economía. Eso pocas personas lo saben de mi trayectoria, pero todavía recuerdo con mucho cariño esas conversadas con don Álvaro Jaramillo, con pues, nuestro ex rector Jesús Ferro, hablando de cómo podíamos hacer para montar el programa de economía, porque lo considerábamos importante para la sociedad de la región Caribe. O sea, yo creo que la universidad veía en ese momento, y estoy hablando de conversaciones del año 2000, sí, por ahí 2001, teniendo esta conversación, no, 2000, 99 empezamos esas conversaciones y tiene que ver todo con lo que voy a hablar ahora y es la importancia de los economistas en una sociedad. Y yo creo que eso era lo que nosotros veíamos cuando yo fui a estudiar economía. Pues empecé a revisar como en qué universidades podía, pues me tocó irme aquí porque pues no había, pues había universidades públicas que tenían la carrera, pero pues yo quería estudiar, digamos, en una universidad pues reconocida, etcétera, y me tocó irme, pero regresé con la tarea de montarlo acá y tengo como ese recuerdo espectacular y conecto esto con la siguiente
con la siguiente diapositiva, y es por qué somos importantes. Ahorita, pues quien me antecedió en la palabra, el doctor Corredor, si no estoy mal, hablaba sobre cómo nosotros tenemos que jugar un rol también con los abogados. Y yo creo que en términos generales, cuando uno piensa qué es lo que, digamos, que pueden traer los economistas a la mesa, yo diría, yo lo resumiría en una forma que es como esa capacidad de mirar el entorno y de entenderlo, de poder conectarnos desde lo micro, pero también desde lo macro, desde lo financiero, pero también desde lo social. Y eso yo creo que es parte de lo que nosotros traemos a la mesa, esa capacidad de mirar el entorno que no es exclusivo, yo creo, de los economistas, pero que pues sí, desde el principio nos habituamos a eso como en nuestro desarrollo profesional. No en vano, hace algunos años la República sacaba un especial y decía que cuál era el ADN de los mandatarios en Colombia. Y además de ser hombres, por supuesto, mayores de 40 y casados, el otro factor común que tenían la mayoría de los presidentes de nuestro país es ser economistas. Entonces, la mayoría de los expresidentes han sido economistas acá. Y eso se conecta. Yo voy a marcarte así para no decir siguiente con la mano. Se conecta con esa capacidad, repito, de mirar el entorno. Y en esa mirada al entorno, aquí me apoyo de un estudio de EY, de lo que son las megatendencias. Yo creo que todos nosotros somos capaces como de ir oyendo qué es lo que está pasando en nuestro entorno, y ese entorno se va reflejando como en unos cambios muy sutiles, a veces imperceptibles, de lo que está pasando alrededor nuestro. Y ese despertar se puede convertir en un riesgo, pero también se puede convertir en oportunidades para las empresas que nos ayudan a prepararnos para el futuro. Y hoy en día se habla de 4 fuerzas de la disrupción, y esas 4 fuerzas tienen que ver con tecnología, con globalización, con todos los temas demográficos, por supuesto con el tema ambiental. Y eso a su vez se traduce en unas megatendencias, esas fuerzas se traducen en unas megatendencias relacionadas con la descarbonización. Aquí en Colombia particularmente, el presidente Duque ha hecho un compromiso a descarbonización en el 2050. Vamos a ver cómo llegamos en esa ruta, pero también habla de las relaciones entre la tecnología y la geopolítica. ¿Quién avanza primero? Y por eso toda esa discusión de las compañías en los países, en los temas tecnológicos, quién avanza con los viajes interespaciales, quién avanza, o sea, cada uno de esos temas está en la agenda de los gobiernos también y del sector privado. O cómo usar la tecnología y todo el tema de economía comportamental. Y bueno, creo que muchos de nosotros nos vimos el documental de Netflix de cómo las redes sociales influyen y cómo usan inteligencia artificial para influir en nuestros hábitos de compra. Entonces, todo eso entra ahí también. Está también todo el tema de inteligencia artificial, cómo nos conectamos con la inteligencia artificial. Cada vez vemos más compañías, el tema de autos autónomos, carros autónomos, pero también todo el tema de robots de inversión. Estamos viendo que las empresas cada vez más están usando inteligencia artificial para tomar decisiones y para darle servicio a sus clientes. Y una cosa la cual cada vez somos más conscientes, y yo creo que la pandemia nos hizo más conscientes aún, es todo ese, digamos, el no límites o una vida sin límites en torno al trabajo y a la vida personal. Yo creo que cada vez somos más conscientes de eso, pero eso hace también que eso, unido a un tema de longevidad, unido a esos cambios laborales, y pues también hace que requiera de nosotros como un aprendizaje continuo. Hoy en día se habla de que las personas no van a tener una carrera en la vida, se habla de que las personas a veces cambian de carrera y siempre viven pendientes de estudiar alguna otra cosa, y cómo eso se trae al trabajo también y hace que haya no solamente un aprendizaje continuo, un aprendizaje en el trabajo, learning by doing, sino también que se hayan borrado los límites entre el trabajo y la vida personal.
no solamente en tiempo, sino también lo que nos gusta hacer y cómo dividimos nuestro tiempo cada vez más entre temas de viajes, de placer, pero también cómo nos llevamos el trabajo a esas vacaciones también en muchos casos. Y eso a su vez se traduce como en unos comportamientos que vamos viendo poco a poco y que ha hecho, por ejemplo, que hoy en día haya no solamente nuevos poderes a nivel global, sino también que los poderes pasen de los temas nacionales a los temas locales. Y yo creo que eso es algo que hemos visto mucho. Aquí en Barranquilla lo vemos muy claramente, pero se ve ya cada vez más hablando de megaregiones. También vemos una relación cada vez más fuerte entre lo público y lo privado y reconocemos más ese relacionamiento que tiene que haber entre lo público y lo privado. También en cómo las empresas nos ajustamos cada vez más a todo el tema de lo que está pasando en los mercados y también determina unos nuevos estilos de vida. Y esos nuevos estilos de vida, a la final, lo que estamos viendo es que cada vez más hay digamos, como una conciencia, le pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, de las personas por tener una vida con propósito. Y yo creo que eso hoy en día nosotros lo estamos viendo, particularmente en los jóvenes se ve muy claramente el cambio repentino del trabajo, buscando más, buscando cómo contribuir más a una sociedad. Mucho más preocupado, una sociedad mucho más preocupada por los temas sociales, por los temas ambientales. Yo creo que en el COVID una de las cosas que vimos fue como decíamos, es que hay un despertar en la solidaridad, pero yo creo que es una tendencia que se viene dando y que simplemente ante la coyuntura pues fue mucho marcado para nosotros, pero no en vano, hoy se habla de que cerca del 70% de los jóvenes prefieren trabajar en una empresa que tenga propósito y eso hace que las empresas pues obviamente también busquen líderes con propósito y busquen tener una coherencia en ese sentido y ser empresas que tengan un propósito claro ante la sociedad siguiente. Pero la pandemia también trajo unos retos por delante. Hubo millones de empresas que quedaron en la quiebra, cerca de 255 millones de empleos se perdieron en el 2020 por el COVID. Las empresas redujeron sus ventas, las que sobrevivieron, por supuesto, se despidieron empleados. Hubo muchos apoyos por parte del gobierno, algunos insuficientes, pero en términos generales, este tema del contacto con la sociedad, digamos, estuvo en la agenda del día y de cuál era la contribución del sector privado a todo eso que estaba pasando. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que de todas maneras que no todo es malo y que vemos ya vientos de recuperación y esperamos pues que la economía mundial tenga un crecimiento cercano al 5.5%. Vemos que ha habido unos avances en la vacunación que nos permiten a nosotros volver a una cierta normalidad. Hay algunos que hablan de una nueva normalidad. La verdad es que lo que estamos viendo en los países que se han abierto, digamos, es que es muy fácil dejar estos hábitos de la mascarilla, del distanciamiento social, o sea, rápidamente la gente vuelve a los comportamientos usuales y esperamos pues que la inversión extranjera directa recupere en el año 2022 los niveles que traía antes de pandemia. Inclusive hoy circulaba un informe de Kelina Puche de La Lonja, donde mostraba algunos indicadores ya de recuperación inmobiliaria aquí en la ciudad de Barranquilla. Pero eso para decir que la agenda en torno al sector empresarial ha venido cambiando y tiene que ver con esos cambios y con esas tendencias que se están dando a nivel internacional. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos algunos de esos temas y voy a pasar, repito, muy rápidamente y me excuso por la velocidad, pero algunos de esos temas tienen que ver con la incorporación de los criterios ESG o ASG en español, que tienen que ver con los temas ambientales, con los temas sociales de gobierno, modelos de medición de generación de valor, todos los temas de economía circular, de transformación digital, de credibilidad empresarial y de alianzas público-privadas que mencionaba ahorita. Siguiente. En el caso de la incorporación de los criterios ASG, yo creo que, y vuelvo al tema de la coherencia, vemos que
desde los valores de la compañía, esto tiene que tiene que cambiar. Pero también ha venido cambiando porque a la final los capitales se mueven hacia esta conversación. Entonces, no solamente la empresa diciendo, yo necesito trabajar en esto, es que si no trabajan en esto, hay capitales que se les van. Y voy a mencionar una empresa sin nombre, pero conozco una empresa del sector industrial, construcción, que un fondo de capital le dijo, ven acá, yo necesito conocer tu plan ambiental para los próximos 10 años. Si tú no me entregas tu plan ambiental, en los próximos 6 meses yo desinvierto todo el capital que tengo. Y estos son fondos internacionales. Entonces, las empresas, para poder atraer, y por eso se habla de que el sector financiero es capaz de mover estos indicadores, porque pues obviamente si depende de que inviertan en ti un fondo, pues tú tomas unas decisiones, pero ahí obviamente tiene que estar todo el tema de creencia, de coherencia de lo que estás diciendo con respecto a lo que estás haciendo. Y obviamente pues no pretendo que las empresas caigan en un tema de greenwashing, porque eso sí sería pues lo peor que nos podría pasar. Yo creo que tenemos que vivir estos temas y entender por qué son importantes para el futuro de una sociedad. Entonces, estamos viendo compañías y pasamos al siguiente diapositiva que KPMG, por ejemplo, ha hecho un trabajo muy importante a mí. Este es uno de los modelos que más me gusta, que es el modelo de True Value de KPMG, en donde ya empiezan a medir cuál es la contribución de la compañía más allá de las utilidades. O sea, no solamente a través de las utilidades se mide la contribución de una compañía a una sociedad, sino cuáles son los intereses que pagan. Y esto, pues, los invito de verdad a los que no conozcan esta metodología, hay mucha información en internet al respecto, pero midan cuál es el impacto económico. Entonces, no solamente el tema de salarios, que es lo obvio, los impuestos, sino también los programas de responsabilidad social empresarial, o cómo desde el sector se contribuye al dinamismo económico. Yo recuerdo cuando hablábamos del tema de pensiones, obviamente no es solamente el tema de pensiones, sino cómo las pensiones contribuyen al bienestar de las personas en el largo plazo. No es la pensión por la pensión, es la pensión como un mecanismo de sustento y de ingreso para las personas en el largo plazo. Entonces, uno puede hacer toda una evaluación de mirar cuál es la contribución de uno en materia de energías renovables, de uso de materiales reciclados. Y por supuesto también hay impactos negativos, todos los temas de huella de carbono, de salud y seguridad en el trabajo. Pero sin duda, esto nos marca una pauta frente a los temas que se deben conversar en la organización, mucho más allá de un tema de cuánto fue la utilidad del año pasado y cuánto distribuir. Obviamente estas son conversaciones que son mucho más fáciles en empresas grandes, listadas en bolsa, pero que no debemos ir desconociendo de empresas pequeñas. Y voy a poner un ejemplo. En la siguiente diapositiva hablamos sobre los temas de economía circular, que no es nada distinto a irnos moviendo hacia una economía en donde uno compra, produce, consume, recicla, pero también no solamente recicla, sino que en algunos casos reutiliza materiales. Y por ejemplo, recientemente hay una empresa que ganó, fue una de las empresas galardonadas en Caribe Exponencial, un programa también liderado aquí con la universidad, que hace sillas Igneo con concreto reciclado. Ese es el tipo de cosas y demuestra que esto no es solamente un tema de empresas grandes. Esto puede ser un tema de pequeñas y medianas industrias que empieza a transformar lo que está pasando en el mundo, incluso desde lo personal. Cada vez más vemos, y este es un tema que antes yo creo todo el mundo decía, uy, tú compras ropa usada, ¿no? Esa ropa de Goodwill. Creo que inclusive ya en sociedades más avanzadas, y aquí en Barranquilla hay algunos almacenes que ofrecen esa oportunidad, y la gente se está habituando a eso como un mecanismo también de contribuir, no porque le salga más barato, sin duda puede ser más barato, sino por la contribución que estás haciendo a un tema de sostenibilidad. Entonces, creo que esas son cosas que tenemos que seguir conversando y promoviendo desde lo personal, desde la pequeña, desde la mediana y por supuesto desde la gran empresa. El otro tema sobre el cual quisiera hablar, y pasamos a la siguiente diapositiva, es todo el tema de la transformación digital. Había un meme muy reciente con la pandemia y decía que el mejor CTO o el mejor Chief Technology Officer de las compañías fue el COVID,
porque yo creo que nos obligó a todos a pasarnos a un plano distinto. Aquí en las universidades los vemos, estamos aquí de pronto 15, 20 personas, pero conectadas hay un número exponencial de eso. Entonces, eso fue un nuevo campo que nos está moviendo, algo que estamos viendo aquí en este foro, a un modo digital y físico, que llaman phygital, en donde las compañías están siendo obligadas a que esos dos, digamos, entornos convivan entre sí para atender mejor a los clientes. Entonces, otro tema que vimos también afectado en la pandemia y que estamos viendo de una forma muy preocupante en la siguiente diapositiva es el tema de la credibilidad empresarial. Y yo lo quise mencionar y parece un tema como sacado, dice, pero Tatiana está hablando de transformación digital, está hablando de economía circular y trae el tema de credibilidad empresarial. Pero es que es supremamente importante porque en los últimos años lo que hemos visto es que la credibilidad empresarial, digamos, nos encontramos frente a una crisis de liderazgo a nivel mundial. Y el sector privado tiene que jugar un papel ahí. Por primera vez en la encuesta Gallup, el año pasado, encontramos que en Colombia la imagen del sector empresarial era más negativa que positiva. No podemos dejar que eso pase. Entonces, desde el sector privado, tenemos que ver cómo somos coherentes, sin duda, frente al rol que tenemos que jugar en la sociedad, pero también cómo comunicamos mejor esa sensibilidad de nosotros, no solamente a través de nuestros clientes, sino también a través de nuestro talento humano. Y obviamente, pues eso viene acompañado de la necesidad de líderes, que ya lo mencioné anteriormente, conectados con esos temas y conectados con los temas éticos que definitivamente marquen la diferencia en eso. Y tiene que ver también con la siguiente diapositiva, con un tema de alianzas público-privadas. Un proyecto como Arena del Río, y obviamente no me voy a ir de aquí sin al final mostrarles un video de Arena del Río mientras conectan con la próxima charla, pero quiero decirles que un proyecto como Arena del Río sería imposible de hacer, o sea, toda la plata es privada, 470 millones de dólares de inversión privada, pero sería imposible de hacer si no contáramos con un sector público con ganas de apoyar el crecimiento de una ciudad. Y les quiero decir, los socios de Arena del Río, ahí está Rentería sin duda, pero no vinieron primero a Barranquilla y que no, Rente, vamos para Barranquilla, que esa es tu ciudad. No, ellos estudiaron ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Santiago de Chile, Buenos Aires. Y una de las cosas determinantes fue ese apoyo de lo público. Entonces, esa conexión de lo público y lo privado lo estamos viviendo muy fuertemente en el sector privado. Y por eso no en vano, uno de los ODS, el último, tiene que ver con esas alianzas para el desarrollo que tenemos que ir construyendo a lo largo del territorio. Entonces, quisiera plantear algunos retos de los que he hablado. Primero, pues seguir en esa concientización y vuelvo y repito, el rol de los economistas en esa concientización de la importancia de los temas sociales, de gobernanza, ambientales, es supremamente importante y debe acogerse para empresas de todos tamaños. Segundo, pensar en la contribución a una mejor sociedad. Siempre. No podemos ser exitosos en una sociedad que se va al piso. Eso yo creo que todos lo vivimos en los momentos de crisis y reitera la importancia de ese trabajo mancomunado del sector público con el sector privado por sacar a las personas adelante. Por supuesto, promover la producción y el consumo responsable, que ya lo hablamos y que además está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto tiene que venir acompañado de un fortalecimiento del talento humano, no solamente para la transformación digital, sino conversar estos temas en las empresas. No solamente cuando llega el momento de las elecciones, entonces decimos, bueno, pero entonces ahora tengo que hablar y traerle a tal candidato porque no quiero que… No, estas son conversaciones que se tienen que dar permanentemente dentro de una sociedad y el sector empresarial tiene que jugar un rol importante en el fortalecimiento del talento humano para dinamizar estos procesos de transformación de la sociedad, pero también de conexión con esos procesos que están pasando en su alrededor. Y por eso el último punto tal vez, era la siguiente diapositiva, el último punto tal vez es esa responsabilidad, que la reitero,
de ser unos agentes transformadores de cambio, donde desde el rol como economistas podemos conectar eso que está pasando en nuestro entorno con lo que llevamos al interior de las empresas. Así que la responsabilidad es bastante, pero estoy segura que las conversaciones que se están dando como que promueve la universidad para sus estudiantes y sus profesores, hace precisamente que creemos profesionales conectados con esa realidad y con esa necesidad de contribuir a una mejor sociedad. Mil gracias. ¿Qué? El video, si tienen que poner el video. Tranquila, muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu participación. Ok, sí. Muy bien, ahora una vez ya finalizada la participación de los 4 panelistas, abrimos un espacio para preguntas del público que se encuentra aquí presente o de las personas que virtualmente quisieran conectarse, hacer alguna pregunta, etcétera, ¿no? Manuel, ahí tenemos una persona. Aló. Mi pregunta... ¿Sí? ¿Sí está? ¿Se escucha? Mi pregunta viene para el profesor Vargas. ¿Está el profesor Vargas? Normalmente yo considero que el Estado siempre tiene como poco incentivo de cuidar sobre todo los animales y en vías de extinción. Entonces quería ver cuál era la opción o si es factible que se privaticen, digamos, los animales, digamos, en Colombia. Y como contexto, pongo el ejemplo que pasó en África, que actualmente eran los elefantes por la búsqueda de marfil, se estaban extinguiendo, pero debido a las políticas privadas de Kenia y la privatización, pues ahora ya tiene hasta el doble de población. No sé si sería factible también en Colombia. Bueno, está difícil la pregunta. Pero digamos, ese es un tema que tiene como una parte práctica, digamos, de quién es el jaguar que está transitando entre la Orinoquía colombiana y la Orinoquía venezolana, de ese jaguar de quién es. Hay un tema práctico bien importante. Y la otra es un tema ético fundamental y es si volvemos commodity a algo que no es un commodity de entrada. ¿Sí? Entonces hay esos 2 elementos de la discusión que son fundamentales. Profe, a pesar de que lo estamos salvando. Pero sigue siendo parte de la discusión ética. Claro, el resultado es positivo, el medio puede ser cuestionable, ¿cierto? Entonces, es una discusión ética importante, sin una respuesta única, pero con argumentos que deben ofrecerse. Y la otra es, digamos, y esa es como la apuesta intermedia, un poco lo que hay ahí. Yo no estoy seguro que los elefantes, cada elefante tenga un chip que dice que es propiedad de alguien, pero quizás son zonas manejadas para hacer safaris y turismo, ¿cierto? Y uno de manera similar lo que ocurre con el tema de avistamiento de aves. Digamos, ¿no? Las aves que observamos no son de nadie, cada una en particular, ni le pertenecen a nadie, ni están circunscritas a un espacio del cual no pueden moverse, eso sería un aviario. Pero atraen gente que genera unos incentivos a la conservación, digamos, en términos de los usos alternativos del suelo que habrían. Entonces, ahora, si al Estado no le interesa, bueno, no sé, no, no podría hacer una afirmación tajante al respecto. Pero bueno. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés, por la respuesta. Mientras ustedes pueden ir preparando algunas, no sé si hay virtual, ¿me dejas saber, Juan? Sí,
Tenía pregunta para el profesor Riascos. Me pareció súper interesante la presentación, todo ese manejo de la Big Data para capturar la información. Y me surgió la duda al final, porque no le quedó tampoco mucho tiempo para explicar con más detalle, pero sí estaba interesado en conocer un poquito más sobre cómo se utiliza, cómo se vincula la información que toman sobre las vías terciarias y el impacto que esto tiene en términos de bienestar. Esto porque está bien, uno puede hacer un análisis de impacto, del impacto de la política, pero para hacer este análisis del impacto de la política en zonas veredales, pues hay mucho más que las vías terciarias en juego, ¿no? Distintos programas distintos programas públicos, digamos, para el fomento de la educación, para el mejoramiento de la nutrición, el ingreso solidario, por ejemplo, que tienen incidencia sobre el bienestar de la población y que podrían estar actuando en conjunto con la construcción de una vía terciaria. Entonces, ¿cómo logra uno captar? Tiene todo el conjunto de información, pero ¿cómo logra captar uno realmente que esos impactos sobre el bienestar vienen de que se tenga un mejor acceso a través de estas vías terciarias y no a través de otro medio? Salvando el punto obvio que usted mencionaba, pues impactos obvios que están ahí. Listo. Hola. Muchísimas gracias por la pregunta. No, tienes toda la razón digamos, en poner en duda lo que llamaríamos nosotros la estrategia de identificación, que pues es muy común en todo tipo de análisis de políticas públicas de impacto, pues tener toda una discusión de por qué estamos identificando correctamente el impacto de esa variable. Entonces, en este contexto se utilizan pues una serie de controles. No todos son realmente del tipo que tú dices. Hay controles pues de tamaño del municipio, población, controles asociados a, por ejemplo, tipos de vías que ya existen en el municipio, controles de calidad de la gestión pública. Entonces hay una serie de variables que ayudan a separar un poquito el efecto de la inversión, y otros están más asociados a explotar la estructura de panel de datos. Entonces, hay efectos fijos de municipio y hay efectos fijos de tiempo. Entonces, por ejemplo, cosas como que los beneficios son resultados simplemente de crecimiento económico del país y que todo eso es lo que estamos capturando, pues es difícil porque pues tenemos un efecto fijo de tiempo, es decir, tenemos una tendencia. Para los efectos fijos de municipio, pues también de esa forma controlamos por cosas que son específicas al municipio, pero que no cambien en el tiempo. Entonces, pues ese es todo el ejercicio de identificación y, pues claro, pueden haber todavía pues, dificultades, pero sí hacemos todo el esfuerzo por responder a eso que tú mencionas. Muchísimas gracias, doctor Riascos. Aquí me llega una pregunta que va dirigida a todos los panelistas, que tiene dos partes. Teniendo presente el título de esta cátedra, Aportes y retos de la economía en pospandemia, la cátedra en general, 1. ¿De qué forma consideran ustedes que la pandemia ha modificado en términos generales la agenda de temas o problemas principales que los economistas deben abordar? En términos generales. Y 2. En el caso específico de los sectores en los que cada uno de ustedes se desempeña y son expertos, ¿en qué consideran ustedes que la pandemia también cambió o ha cambiado esa agenda de problemas o temas prioritarios en los que un economista debe o puede aportar? No sé quién quiere empezar. Aquí tenemos presente al profesor Vargas, al profesor Riascos. No sé si Tatiana logró conectarse al fin. Y Rodrigo, creo que él se tuvo que salir, ¿verdad?
No, Vargas y Riascos están los dos profesores. Y yo estoy Bueno, aquí conectada también. yo diría un poco en términos de la segunda, quizás algo que sí que estaba en discusión hace mucho tiempo, pero que hoy está discutiéndose más, porque ese es un tema viejo, tiene que ver con el surgimiento de enfermedades infecciosas que se propagan rápidamente y pues, una pandemia, ¿no? O sea, que son eventos, que no son eventos recurrentes, pero que son eventos posibles, ¿cierto? Y que tienen que ver un poco, son como una manifestación en últimas de disrupciones que hay en esa interacción entre los sistemas humanos y los sistemas ecológicos. O sea, no por nada el surgimiento de una pandemia está asociado a las interacciones muy cercanas entre seres humanos, patógenos en la naturaleza, que hacen ese otra especie que tiene que ver con las formas como nos relacionamos con el territorio y con los animales. Entonces, ese es un elemento que es importante. Yo me acuerdo la cátedra del 2019, aquí estuve presentando sobre el tema de deforestación y malaria. Ese es otro ejemplo claro. O sea, entonces, no es un tema nuevo, pero es un tema que hoy está más vigente, ¿sí? Dicen, no, ¿quién es que? Bill Gates predijo la pandemia. No, pues este es un tema muy viejo que se está pensando, ¿cuándo es la próxima gran pandemia? ¿Sí? Y ocurrió esta vez. Entonces lo pudo haber dicho alguien atrás y también hubiese sido un profeta de las pandemias. Sí. Bueno, yo no sé si hay sí. ese determinismo ahí, ni idea. Gracias. Sí, yo creo que, fíjense no sé, que... Riascos, si usted quisiera aportar algo adicional. Yo solo añadiría muy específicamente desde mis dos áreas de disciplinarias, pues, mi trabajo como profesor en la Universidad de los Andes y mi trabajo como, digamos, de consultoría y de trabajo de mi empresa Quantil. Las dos cosas que a nosotros claramente nos han impactado desde el lado de la empresa. Ha habido una clarísima aceleración de la digitalización de todos los procesos industriales, documentales, mitad de las actividades humanas diarias están pasando por un proceso pues, bastante notorio de digitalización que requiere pues que todos aprendamos la forma de tratar ese tipo de información y sacarle provecho. Y eso creo que está impactando las universidades también y de una forma más acelerada. Y en la universidad, pues también las grandes enseñanzas digamos, de la virtualidad, que fue saber que podíamos hacer muchas cosas que se podían hacer bien virtualmente, que había una oportunidad de internacionalizarnos para afuera y para adentro, de que recibir clases de profesores de afuera, nosotros darle clases a estudiantes de afuera, aprovechar los beneficios de la virtualidad, una forma docente distinta y que no creo que nos va a dejar unas grandes lecciones como educadores. Yo ahí me gustaría complementar lo que han dicho los profesores, pues, para decir que parte de lo que... Muchísimas de gracias, lo que estamos... Álvaro. Tatiana. Sí, ¿me oyen ahí? ¿Está conectada? Sí, yo estoy conectada. ¿Me oyen ahí? Hola, Tatiana. Hubo una ¿Me pregunta. oyen? Sí, perfecto. Te Ok. repito la pregunta que se le dio Sí, a los... no, yo la oí, Ok, yo la oí. perfecto. Yo les quiero decir que yo lo que creo es que una de las cosas, y tal vez lo mencioné durante mi presentación muy levemente, es como esa capacidad de mirar los riesgos. O sea, yo creo que uno debe mirar esas megatendencias que yo mencionaba para mirar a ver cuáles son los riesgos que tiene una sociedad. Pero lo paradójico es que si bien algunas personas habían, sí, hablado sobre el tema de pandemias, la mayoría de empresas no tenía eso dentro de sus riesgos estratégicos. Y creo que es parte de lo que tenemos que cuestionarnos. ¿Cómo estamos viendo el futuro, digamos, de nuestro entorno y cómo eso impacta
lo que le puede pasar a las empresas. Entonces yo creo que discusiones frente al tema de riesgos estratégicos cada vez se están viendo más en el sector empresarial y van a ser cruciales para poder determinar como ese rumbo y poder estar un poco anticipadamente preparados para situaciones como esta, que obviamente pues se nos salió a todos de las manos hasta cierto punto. ¿Tienes una pregunta, Alex? Ok. Sobre Álvaro en particular, pero no sé si los demás también quieran responder. Y es conectar un poco el trabajo que nos expuso el levantamiento de toda esta información y la creación de nueva información con lo que planteaba el tercer conferencista, profesor Rodrigo Corredor, perdón, sobre el acceso a esa información que se crea, cuál es su posición al respecto, más cuando es el resultado del financiamiento a través de recursos públicos. Bueno, no, muchas gracias por la pregunta, porque soy todo un fan número uno de esa idea de democratizar y liberar la información en términos generales, de forma radical, con excepción de la información que definitivamente pues, tiene que ver con la seguridad nacional, con cosas relacionadas con privacidad de la vida de las personas, etcétera. Y pues el orden es comenzar por la información pública y la información que, digamos, la información que ha sido creada o recopilada con datos públicos. Yo llevo 14 años haciendo proyectos de análisis de datos y lo que yo he visto es, por ejemplo, una dificultad enorme para que un ministerio comparte información con otro ministerio, algo totalmente absurdo, que solamente podría beneficiar el diseño de políticas, de análisis de cada una de las partes. Yo trabajo personalmente con datos que son de uso privativo de la policía. Yo no sé si podrían eventualmente liberarlos, porque es que es una lástima que no todo el mundo los pueda utilizar. Pues pueden tener implicaciones comerciales para establecimientos de comercio, no sé. Estos datos que hemos trabajado fue imposible que nos facilitaran la información completa de los contratos. Los contratos vienen con un texto que yo les hablé, es el objeto del contrato, que está restringido a un número de caracteres por la plataforma tecnológica. Esta información es asequible, pero lo que hay detrás de esos contratos son una serie de documentos que respaldan los contratos o hacen modificaciones. Eso fue imposible que nos lo entregaran los que tienen los dueños de ese portal. Como eso te puedo dar cientos de ejemplos, la verdad, pues que sí debería de haber una forma de que eso fuera el derecho a la investigación que él estaba hablando él en su presentación. Entonces, muy favorable a una democratización de esa información que solamente perjudica, sinceramente. Podría complementar eso con una anécdota personal de mis primeras experiencias laborales, que recién graduado como en el 2005. Entonces trabajábamos en consultoría y uno tenía que utilizar los datos de la encuesta continua de hogares y de la encuesta nacional de hogares. Y entonces el jefe mío decía, la consultoría la hace los que tienen los disquetes de planeación. ¿Sí? O sea, no la hace el más competente, sino el que tenía a alguien conocido en planeación y le pasó los disquetes viejos o después los CDs con las encuestas nacional de hogares y entonces podía hacer la consultoría. ¿Sí? Entonces, ese proceso realmente que hoy tenemos acceso a unos datos que antes no teníamos, que podemos utilizarlos en la docencia y hace 10 años no los teníamos, yo creo que ahí se está dando un camino interesante y sí me parece fundamental que lo que se crea, si bien el análisis de datos le agrega valor
a los datos crudos con los que trabajamos, pues es un insumo que ha sido obtenido gratuitamente, ¿no? Entonces, el tema del acceso a eso que se ha creado con lo que nos han provisto gratuitamente, sí me parece que es una discusión bien interesante. Gracias, Andrés. Al parecer, el profesor Rodrigo Corredor está conectado y podría responder la pregunta sí, también. los estoy escuchando. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, Rodrigo. Sí, no, obviamente la discusión de fondo es justamente dejar muy en claro el carácter público de la información y por eso las dos regulaciones, la de la Unión Europea y la de Singapur, las dos que reseñé, tienen como punto de partida el tema de que el usuario de los datos acceda a datos públicos, pero obviamente, insisto, es necesario que los economistas nos ayuden a revaluar todas esas nociones de información como bien público, como bien no rival, como bien no excluible, y avancemos juntos con los abogados en esa discusión. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hay una pregunta que creo que es muy interesante para todos los panelistas, incluyendo a Rodrigo, si es posible que todavía esté conectado, porque tiene que ver con otras áreas, no solo con economía. La pregunta es la siguiente. Hemos visto algunos temas en los que la economía se relacionará con las matemáticas, la ecología, la biología, el derecho, lo cual se unirá o se une a ciencias como la sociología y la psicología que ya se ha venido trabajando en los últimos años. Preguntan, ¿valdría la pena pensar en alguna cátedra de economía en la formación de estos otros profesionales? Es decir, de los sociologistas, de los sociólogos, de los psicólogos, etcétera, y en la otra vía. Y por supuesto al revés, hace la pregunta a la persona, asignaturas de estas disciplinas en la economía, pero no a manera de colcha retazo, que simplemente vean una asignatura dentro de la carrera, sino como sugería Andrés, es decir, que eso permee, digamos, el conocimiento del economista. ¿Cómo verían ustedes esto viable o posible? Ya es una pregunta para trabajar al interior de una universidad en la formación. Bueno, yo respondo rápido antes de que tenga que entrar a mi siguiente reunión. Yo le diría que esa disciplina ya existe, la disciplina del derecho económico, y, y como tal hay una cantidad de discusiones que van desde lo comportamental, el behavioral economics que está muy de moda, y en el cual se involucran la sociología y las ciencias sociales, las neurociencias. Hay un montón de nuevas discusiones muy interesantes y que justamente se valen de la capacidad computacional actual y de la disponibilidad de muchos datos en muchas áreas para, pues, para lograr nuevos inputs con impacto social. Entonces yo creo que la oportunidad, lo que se necesita son estudiantes curiosos y profesores curiosos que quieran explorar esas vías y obviamente en el externado tenemos una línea de investigación en eso. Cuando quieran estamos a la orden, está todo disponible en el sitio web de la universidad y pues gustosos de colaborar con estudiantes de cualquier universidad de Colombia. Muchísimas gracias, profesor Corredor, por su respuesta. No sé si Álvaro o Andrés quisieran aportar algo adicional. No, yo solamente mencionaría desde el punto de vista de la universidad, lo que nosotros tenemos son programas bastante flexibles y entonces pues, realmente la gente se autoselecciona y el core de la carrera de economía, pues, o el core de la carrera de matemáticas es uno. Sin embargo, la gente puede hacer una opción en psicología, en derecho, que son tomar como 5 o 6 cursos de otra carrera y de esa manera complementar su formación para tener esa mirada un poco más amplia como pues mencionabas al comienzo. Eh, yo creo que ese es un camino, el otro y ese es muy valioso y para la universidad ha funcionado muy bien. Lo que creo que puede comenzar a pasar y pues sí es como es formar gente más para las competencias que se necesitan hoy en día y en eso hay que ser también más flexibles en los mismos programas como los tenemos estructurados en su core y en pues cómo los vendemos de cara, digamos, al público. Entonces, yo sí he visto muchas universidades, incluyendo ustedes, la Universidad del Norte, haciendo programas en ciencia de datos,
algo que tiene una demanda infinita, que seguramente le garantiza un empleo a quien se gradúe con una probabilidad, pero del 95%, que esas son apuestas interesantes y las estoy viendo en otras universidades de Colombia, en los Estados Unidos, y hay unas universidades más dinámicas para transformarse y cambiar sus programas para que sean mezclas distintas, con nombres distintos, menos tradicionales y que tengan un mayor impacto social. Muchas gracias. Profesor Vargas. Yo solo quisiera decir digamos, como un aporte ya, tiene que ver, digamos, eso tiene que ver como con los currículos y la forma como se estructuran las universidades, los programas. Pero yo recuerdo mucho una frase que dijo Deirdre McCloskey cuando vino acá en el 2018, creo que fue, y le hicieron una pregunta similar y un poco la respuesta fue, váyase a profundidad en algo, pero lea ampliamente. Métase en algo, pero lea ampliamente, no deje que la curiosidad se le agote y ya. Usted está permanentemente en todos los mundos, pero está metido de lleno en uno. Y eso lo tenemos que promover desde la docencia. Muy bien. Dale el micrófono. No, que en el marco de ese mismo comentario que hace el doctor Vargas me llamó mucho la atención. Dos cosas que dijo la profesora McCloskey. Una, cuando el profesor Parada le hizo una pregunta respecto al problema de concentración de tierra y su vínculo con la violencia en Colombia, ella le decía, el país con más concentración de tierra es Inglaterra y no hay problema de violencia. Y lo segundo era que los economistas nos habíamos vuelto muy esclavos del nivel de significancia, es decir, de los modelos estadísticos y concentrando mucho en el nivel de significancia y que eso no debía ser así. Bien, muchísimas gracias a todos por sus aportes. No sé si hay alguna pregunta adicional que quieran hacer. El profesor Juan Perilla, por favor. Nuevamente, era una pregunta como para Rodrigo Corredor, pero entiendo que ya se fue No, aquí y tenía la todavía. pregunta para... ¿Está ahí todavía? Sí, dale. Y que tenía que ver con cuando mencionabas, Rodrigo, el tema de que Colombia no se ha quedado quieta, han salido varios documentos COMPES en relación pues con todo este tema de la biotecnología, la bioinformática y el Big Data. Pero después, entonces los ponías en comparación con las decisiones que se habían tomado en el Parlamento Europeo y con esta acta de Singapur. Y te quería preguntar si en ese comparativo, pues lo que nosotros tenemos son políticas, pero no legislación, que son dos campos de acción totalmente distintos. La política puede actuar, pero sobre lo que establece la legislación. De pronto nos estamos quedando cortos en temas de la legislación y estamos haciendo, o el gobierno está intentando hacer políticas con una legislación incipiente. Ese es un tema. Y el otro tema que también toca a Andrés Vargas es con la defensa de la biodiversidad, de esa megadiversidad que tenemos. Uno de los temas que teníamos nosotros para esta cátedra es el hecho de que los países latinoamericanos, especialmente en la cuenca del Caribe, pues somos países megadiversos, tenemos una gran riqueza biológica, pero no la sabemos defender. En la Unión Europea y en las economías más avanzadas promueven la diplomacia científica en el sentido de tener una legislación que respalda, pero también tener embajadores que defienden, digamos, como esa riqueza biodiversa que tienen los países frente a las instituciones o los organismos científicos de los países más avanzados, pues que sí saben qué hacer con esa biodiversidad. Entonces, de pronto nos hace falta esa diplomacia científica. Bueno, yo voy a comenzar respondiendo, si se puede. Sí, efectivamente, en Colombia el marco legal es bastante difuso. El Sistema Nacional Ambiental da algunas pautas. Luego, la forma como hemos implementado, por ejemplo, el protocolo de Nagoya es bastante dispersa. Entonces, como que no hemos sabido atacar el tema con la profundidad que se requiere.
Y pues los documentos COMPES y las distintas iniciativas de política pública son muchas veces contradictorios, muchas veces no guardan una línea, muchas veces los intereses gubernamentales son opuestos de un gobierno al otro. Entonces, nosotros veíamos en el COMPES de uso sostenible de la biodiversidad, ahí había una buena pista, pero luego se refundió en lo que llegó ahora, y pues uno ve claramente las apuestas, ¿no? Y son también una cuestión de los actores. Hay una economía política subyacente a los temas de la biodiversidad, y que en Colombia es completamente palpable. Ese afán por la economía, por la agroindustria extensiva en detrimento de lo que unos consideran simplemente pastizales, pero que son verdaderos reservorios de biodiversidad. Entonces yo creo que las discusiones, y es la gran utilidad de la economía de los datos, es que nos provee de nuevos instrumentos que permiten contar con información controvertible pero muy clara, es decir, que nos da pautas de acción a los tomadores de decisión, diciendo, como nos mostraban en los mapas de calor, vuelvo e insisto, el uso de las herramientas de geolocalización para determinar dónde hay estrés en los ecosistemas debería ser nuestra ruta principal, en cambio de estar presionando más los ecosistemas, corriendo la barrera agrícola. Entonces, yo creo que el tema es, los documentos COMPES sirven para ver esa línea, ese continuum de lo que son la economía política en temas de biodiversidad, y de cómo, de acuerdo a los gobiernos, esos enfoques cambian. Cambian para bien o para mal. eh, y cómo afecta eso, por ejemplo, el tema de la integridad de los líderes sociales o líderes ambientales en los territorios. Uno podría decir, a más presión sobre los ecosistemas, mayor presión sobre los líderes ambientales, a una mayor reconocimiento de la importancia de los ecosistemas, un mayor reconocimiento a la labor de los líderes sociales. Es bien interesante, y es todo un campo de acción. Los datos están ahí. Los científicos sociales tenemos ahora que usar las herramientas de minería de datos y ilustrar las discusiones. Yo creo que eso es el panorama optimista, es que estas nuevas economía de los datos nos va a permitir tener panoramas claros y tomar decisiones informadas. Muchísimas gracias, profesor Corredor. Bueno, a no ser que haya alguna pregunta adicional. Ah. ¿Recuerdas la pregunta o quisieras que te la repitiera? Sobre la diplomacia científica. Bueno, yo solo tengo una, digamos, experiencia negativa en el sentido de funcionó muy bien con los alemanes en su interés de colaborar con nosotros los colombianos para trabajar en temas de biodiversidad, pero el gobierno colombiano con sus instituciones nunca estuvo a la altura de la colaboración que proponía la contraparte alemana, ¿sí? Entonces, tenemos unos tremendos cuellos de botella en ese asunto, incluso para hacer investigación científica. Ahora yo no me imagino cómo funcionarán las cosas cuando hay temas de genéticos para explotación biotecnológica y demás. Sí, no, realmente sobre eso no podría decir, pero desde el punto de vista de lo poco que conozco, creo que sí sería importante y sería importante desde el punto de vista de tener la capacidad de acción institucional en relación a eso. Es decir, y relacionándolo con los COMPES, un amigo que trabajaba en el DNP decía, bueno, un COMPES no se le niega a nadie, ¿no? O sea, es un documento, pero las acciones, hay una distancia gigantesca. Gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, al profesor Álvaro Riascos, a Andrés Barcas, a Rodrigo Corredor y a Tatiana Orozco
por su participación, por su compromiso y por sus aportes. Gracias a los estudiantes que nos estuvieron acompañando presencial o virtualmente. Y gracias al Departamento de Economía y a los directivos, obviamente, por permitirnos este espacio. Damos por finalizado este espacio durante la mañana de hoy. Los invitamos a seguir conectados a las actividades que por el resto de la semana se van a dar. Muchísimas. Sí, en la tarde y mañana en la mañana, bueno, etc. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.